Ella no es mi mamá. El grito resonó con una fuerza inusitada en la majestuosa iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid. Una declaración que destrozó el solemne silencio de la ceremonia nupcial y el corazón de todos los presentes, sumiendo el lugar en un caos de murmullos y reproches indignados. Los vitrales antiguos y las flores exóticas, testigos mudos de la opulencia de la boda, reflejaban ahora la estupefacción y el desconcierto general. Un ambiente cargado de una tensión palpable que se cortaba en el aire con un cuchillo filoso, una escena que desdibujaba. Lucas, el pequeño de 6 años, mudo desde su nacimiento, había pronunciado estas palabras con una voz rasposa que nadie había oído jamás. Un milagro que se convertía, en cuestión de segundos, en un presagio oscuro de una verdad inconfesable. Una verdad que estaba a punto de salir a la luz y desmoronar el imperio de mentiras que, su padre el poderoso Ricardo, había construido con tanto esmero a lo largo de los años, con su influencia y su dinero. La mirada atónita de Ricardo, el magnate inmobiliario, se clavó en su hijo, su rostro pálido y desencajado, incapaz de procesar el impacto demoledor de esas palabras que habían resonado en cada rincón de la iglesia, condenándolo de forma implacable ante los ojos de un público atónito. El silencio aturdido de la iglesia fue brutalmente interrumpido por el eco furioso de la voz de Ricardo, que con un gesto impetuoso y autoritario, levantó la mano, deteniendo la ceremonia en seco, su rostro descompuesto en una mueca de ira y de profunda frustración que no pudo disimular, que lo despojaba de su usual máscara de frialdad y de compostura, revelando su verdadera naturaleza ante la mirada atónita de todos los presentes. «Cancelado, todo esto está cancelado. Llévense a este niño de aquí ahora mismo», rugió Ricardo, sus palabras reverberando en el sagrado recinto, ahogando los susurros y las exclamaciones de asombro de los invitados, que observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de cada rincón de la iglesia. Su prometida, Camila, una mujer joven y hermosa, observaba la escena con la boca abierta, sus ojos desorbitados por el shock, sin entender lo que estaba sucediendo, sin poder procesar la humillación pública que acababa de sufrir, el desastre de su boda, su sueño de cuento de hadas que se desmoronaba en 1000 pedazos ante sus propios ojos, sin que ella pudiera hacer absolutamente nada. Elena, la abuela de Lucas, observaba la escena desde un discreto rincón, su corazón encogido por una angustia que le apretaba el pecho, un dolor que la invadía por completo. La humillación pública que sufría su nieto era para ella un puñal afilado que se le clavaba en el alma, una herida abierta que la hacía sentir completamente impotente ante el poder y la riqueza de su yerno, un hombre que no tenía escrúpulos ni moral alguna. Un ser despiadado que anteponía sus intereses a la felicidad de su propio hijo. A la verdad. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Los lujosos invitados de la alta sociedad, antes inmersos en una atmósfera de celebración y ostentación, comenzaron a susurrar y a lanzar miradas de condena y de desprecio hacia Lucas y Elena, como si ellos fueran los responsables de la humillación pública que había provocado la interrupción abrupta de la boda de Ricardo, un evento social que prometía ser la boda del año en Madrid, la boda de la década. Elena, con el rostro surcado por profundas arrugas de preocupación y de angustia, y las manos temblorosas, apretó con fuerza su humilde bolso, sintiendo el peso de la injusticia sobre sus hombros, el dolor de la vergüenza ajena que la consumía, por dentro, sabiendo que su limitada posición económica la dejaba vulnerable ante el poder ilimitado y la riqueza desmedida de su yerno, un hombre sin escrúpulos ni compasión. Los guardias de seguridad de Ricardo, hombres fornidos con trajes impecables y miradas de halcón, se acercaron a Lucas, agarrándolo con brusquedad del brazo, listos para sacarlo de la iglesia, de ese lugar sagrado que ahora se había transformado en un escenario de humillación y de crueldad, de injusticia. ¿A dónde se lo llevan?, preguntó Elena con la voz ahogada por la desesperación, suplicando con la mirada. «No le hagan daño, por favor. Es solo un niño inocente, no sabe lo que hace». La voz de Elena, un hilo tembloroso de desesperación y de angustia, se perdió en el estruendo de los murmullos de la multitud, un murmullo que se transformó en un clamor de indignación y de condena hacia la abuela y el nieto, un clamor que se alzaba con furia contra ellos, como si fueran los únicos responsables de la humillación pública que había sufrido Ricardo, el intocable magnate inmobiliario. Los guardias, impasibles y con miradas de acero,
ignoraron por completo sus súplicas, arrastrando a Lucas por el pasillo central de la iglesia, su pequeña figura encogiéndose de miedo ante la mirada cruel de la gente, ante la indiferencia de un mundo que no comprendía su dolor, que no escuchaba su silencio. Los ojos de Lucas, grandes y llenos de lágrimas, buscaron con desesperación los de su abuela, una mirada de súplica y de terror que se grabó a fuego en el alma de Elena, un grito silencioso que le decía que la salvara, que lo rescatara de ese infierno terrenal, que lo protegiera de la crue, LDAD de su propio padre, de la indiferencia de un mundo sin alma. No puedo permitir que se lo lleven, pensó Elena, la voz de su conciencia resonando con una claridad cristalina en medio del caos. Debo hacer algo. Debo salvar a mi nieto. Debo protegerlo con todas mis fuerzas, cueste lo que cueste, sin importar los obstáculos, sin importar el precio que tenga que pagar. Su libertad no tiene precio, su vida no tiene valor monetario. El sacerdote, con el rostro lívido, intentó intervenir con una palabra de consuelo, de calma. Pero Ricardo, con una mirada de furia que lo despojaba de su usual máscara de frialdad y de compostura, lo detuvo con un gesto autoritario, silenciándolo de forma implacable, sin piedad. Ricardo, con el rostro aún descompuesto por la furia y la humillación pública, se acercó a Elena con una arrogancia que la despojaba de su dignidad, su mirada de halcón perforando el alma de la humilde mujer, como si pudiera leer sus pensamientos más profundos, sus miedos más íntimos, su corazón de abuela. Quédese fuera de esto, vieja entrometida. No tiene nada que ver con mi hijo, espetó con una voz cargada de desprecio y de condescendencia, su tono desalmado que helaba la sangre, proyectando una imagen de desprecio y de arrogancia que buscaba anularla por completo ante los ojos del mundo, desacreditarla sin piedad, destruirla por completo. Lucas es mi nieto, y me preocupo por él. Ha dicho algo terrible Ricardo. Necesita ayuda, no que lo encierren, respondió Elena con una voz que, a pesar de su temblor, irradiaba una fuerza inquebrantable, una determinación que superaba cualquier miedo, cualquier duda, cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, sin importar la fuerza de su enemigo, de su poderoso yerno. Un hombre sin escrúpulos ni moral alguna. Ricardo soltó una carcajada burlona, una risa fría y cruel que resonó en el silencio expectante de la iglesia, una risa que despojaba a Elena de su dignidad, de su esperanza. Mi hijo necesita disciplina, no las tonterías de una anciana senil como usted. Ya he ordenado que lo internen en un centro especializado. Allí lo curarán de sus fantasías, y le enseñarán a comportarse, a respetar mi autoridad, a obedecerme. Usted no volverá a acercarse a él, se lo aseguro. Considero que su influencia es perjudicial para su desarrollo, para su estabilidad emocional. Aléjese de mi hijo, de mi vida, de mi imperio, vieja entrometida, advirtió Ricardo, su voz cargada de una amenaza velada que helaba la sangre, su mirada de halcón perforando el alma de la humilde mujer, como si pudiera leer sus pensamientos más profundos. Elena sintió como una oleada de desesperación la invadía por completo, un frío gélido que le atenazaba las entrañas, al escuchar las palabras crueles de Ricardo, que resonaban en sus oídos como un eco de una condena ineludible, una sentencia que la despojaba de su nieto, de su única razón de ser. La idea de Lucas, su pequeño y vulnerable nieto, encerrado en una institución desconocida y alejada de su amor incondicional, la desgarraba por dentro, su corazón se contraía de dolor, de angustia, de una mezcla paralizante de horror y de profunda tristeza, sintiendo cómo la piel se le erizaba de pavor. Ricardo, con su habitual frialdad deshumanizada y su cruel desprecio, la había despojado de su dignidad, de su esperanza, de su única razón de ser. La impotencia era un veneno letal que se le esparcía por las venas, paralizándola por completo, asfixiándola con su fuerza inquebrantable, con su poder ilimitado, con su influencia corrupta. Pero en lo más profundo de su ser, en su alma de abuela, una chispa de rebeldía, una llama de determinación inquebrantable, se encendió con una fuerza impotencia, agitada, disipando cualquier sombra de duda o de miedo que pudiera haber albergado en su corazón, transformando su desesperación en coraje puro, en una voluntad inquebrantable de luchar por la verdad, por la justicia.
No puedo permitir que me gane, pensó Elena, la voz de su conciencia resonando con una claridad cristalina en medio del caos. No puedo permitir que encierre a mi Lucas, no puedo permitir que lo silencie, no puedo permitir que lo abandone a su suerte, debo rescatarlo, debo salvarlo, debo protegerlo con todas mis fuerzas, cueste lo que cueste, sin importar los obstáculos, sin importar el precio que tenga que pagar por ello. Su libertad no tiene precio, su vida no tiene valor monetario, no tiene un precio monetario. Su mirada se endureció con una determinación que no pasó desapercibida para Ricardo, un brillo de desafío en sus ojos que lo sorprendió. El recuerdo del pequeño cuaderno de dibujos que ella misma le había regalado a Lucas hacía unos meses, un objeto cargado de significado, de secretos y de sueños rotos, se encendió en la mente de Elena como una chispa de esperanza en la oscuridad más profunda, una idea que se transformó en una luz al final del túnel, en su única arma, en su último recurso en esta batalla desigual contra un poder desmedido. Aquel cuaderno, antes un simple pasatiempo infantil sin importancia, un objeto inocente y sin valor aparente, ahora se convertía en su única esperanza para conectar con su nieto, para entender la verdad detrás de su grito en el altar, para desentrañar los secretos que su silencio había ocultado durante tanto tiempo, para desenmascarar las mentiras de Ricardo y de su imperio de opulencia. Era la única manera de entender lo que había pasado, de encontrar las respuestas que la atormentaban sin cesar, de descubrir la verdad que se escondía detrás de la crueldad de su yerno, de la indiferencia de un mundo sin alma. La decisión estaba tomada, su plan era claro y su voluntad inquebrantable. Debía escabullirse a la mansión de Ricardo, sin importar los riesgos, sin importar los peligros que se interpusieran en su camino, sin importar la fuerza de su enemigo, de su poderoso yerno, un hombre sin escrúpulos ni moral alguna. Tenía que recuperar ese cuaderno, debía protegerlo con todas sus fuerzas, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que contenía la clave para la libertad de Lucas, para la verdad que estaba a punto de desmoronar un imperio de mentiras, para la justicia que por fin se alzaba con furia contra la opresión, contra la crueldad de los poderosos de los que se creen invencibles. Con una determinación férrea que le latía en el pecho, Elena se puso en marcha, su mente trabajando a 1000 por hora, ideando un plan para escabullirse a la mansión de Ricardo. Una fortaleza de lujo y de conspiraciones donde la luz natural apenas se atrevía a penetrar sus gruesos muros, sus puertas selladas con la fría indiferencia de un poder absoluto. Sabía que sería peligroso, que se enfrentaba a un enemigo formidable y despiadado, un hombre acostumbrado a manipular la justicia a su antojo, y a silenciar cualquier voz discordante con la fuerza de su dinero y su influencia ilimitada. Pero el amor incondicional que sentía por Lucas, la imagen silenciosa y triste de su nieto, silenciado por el miedo, le otorgaba una fuerza inquebrantable, un coraje que superaba cualquier miedo, cualquier duda, cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. No puedo fallar, pensó Elena, la voz de su conciencia resonando con una claridad cristalina en medio de la oscuridad. La vida de Lucas depende de mí, su futuro, su libertad, su voz, su alegría. Todo depende de mí. Debo ser su escudo, su esperanza, su último recurso en este infierno terrenal. Debo protegerlo de la crueldad de su propio padre, de la indiferencia de un mundo sin alma. La noche se cernía sobre Madrid, y con ella, la oportunidad perfecta para su incursión. Elena se envolvió en una capa oscura, su figura menuda y frágil contrastando con la inmensidad pétrea de los edificios que la rodeaban, y se dirigió a la mansión de Ricardo, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor frenético en su pecho, un tambor que anunciaba el inicio de una batalla épica, una batalla por la verdad y la justicia, por la libertad de un niño inocente silenciado por el miedo. El guardia de seguridad en la entrada de la mansión de Ricardo, un hombre fornido con una mirada de acero y una postura imponente, se mostró impenetrable ante las súplicas de Elena, negándose a dejarla pasar, sus palabras frías y deshumanizadas, carentes de cualquier atisbo de empatía humana. Lo siento, señora, tengo órdenes estrictas de no permitir la entrada a nadie que no esté autorizado por el señor Montes, dijo con una voz monótona y sin emociones, sus ojos fijos en el horizonte, como si no la viera, como si no existiera, ignorando por completo la angustia y la desesperación que emanaban de la humilde mujer. Pero es mi nieto, mi pequeño Lucas. Necesito verlo, por favor. Solo un momento, suplicó Elena, las lágrimas brotando de sus ojos, surcando las profundas arrugas de su rostro, un ruego desesperado que se perdió en el silencio indiferente de la noche. El guardia, inamovible como una estatua de mármol frío, se mantuvo firme en su posición,
su mirada de halcón fija en el horizonte, ignorando por completo la angustia y la desesperación de la abuela, su dolor, su sufrimiento más profundo. Mis órdenes son claras. No puede pasar. El señor Montes ha sido muy explícito al respecto. Cualquier intento de violar la propiedad será considerado humor en delito y será tratado como tal, advirtió con una frialdad desalmada que helaba la sangre, su tono carente de cualquier atisbo de empatía humana. Elena sintió como una oleada de frustración la invadía por completo, un frío gélido que le atenazaba las entrañas. No me rendiré, pensó Elena, la voz de su conciencia resonando con una claridad cristalina en medio de la oscuridad. Debo encontrar una manera de entrar, debo ver a Lucas, debo protegerlo con todas mis fuerzas, cueste lo que cueste. Su libertad no tiene precio, su vida no tiene valor monetario, no tiene un precio monetario. Con el corazón encogido de dolor y de angustia, Elena se retiró de la entrada principal de la mansión, pero su determinación inquebrantable no flaqueó ni un solo instante, su espíritu de lucha se mantenía intacto, más fuerte que nunca. Sabía que la confrontación directa con el guardia era inútil, que se enfrentaba a un muro impenetrable de indiferencia y de poder, pero su ingenio y su vasta experiencia en la vida, en la limpieza de casas ajenas, le brindaron una ventaja inesperada, una chispa de esperanza en la oscuridad más profunda. Recordó una pequeña puerta de servicio en la parte trasera de la propiedad, una entrada discreta que utilizaban los proveedores y los empleados, un acceso menos vigilado que podría ser su única oportunidad de entrar sin ser detectada. Es arriesgado, pensó Elena, la voz de su conciencia resonando con una claridad cristalina en medio del caos, pero la vida de Lucas depende de mí, su futuro, su libertad, su voz, su alegría, todo depende de mí, debo protegerlo con todas mis fuerzas, cueste lo que cueste, sin importar los obstáculos, sin importar el precio que tenga que pagar por ello. Con la cautela de una sombra, Elena rodeó la inmensa propiedad, buscando el acceso que recordaba, su figura menuda y frágil deslizándose entre la oscuridad de los arbustos y la sombra de los árboles, como un fantasma en la noche. El aire se volvió más frío, y el silencio de la noche se hizo más denso, cargado de una tensión palpable que la invadía por completo. Podría lograrlo sin ser detectada, sin levantar sospechas. Finalmente, Elena encontró la pequeña puerta de servicio, oculta entre una espesa vegetación y una pila de cajas vacías, un acceso discreto que le brindaba una oportunidad inesperada, una luz al final del túnel de su desesperación. Estaba cerrada con un candado viejo y oxidado, pero la cerradura, a pesar de su antigüedad, parecía vulnerable, un punto débil en la imponente fortaleza de Ricardo. Elena sacó de su bolso una horquilla de pelo, un objeto insignificante y sin valor aparente, pero que en sus manos se transformó en una herramienta poderosa, un arma inesperada en esta batalla desigual contra un poder desmedido. Con una habilidad sorprendente y una paciencia infinita, comenzó a manipular el mecanismo interno de la cerradura. Sus dedos temblorosos, pero firmes, guiados por la urgencia de su misión y por el amor incondicional que sentía por su nieto, por la verdad, por la justicia que clamaba por ser reconocida. Los minutos pasaron lentamente, cada segundo una eternidad, el corazón de Elena latiendo con la fuerza de un tambor frenético en su pecho, un tambor que anunciaba el inicio de una nueva etapa en su arriesgada misión. Un clic suave, casi imperceptible, rompió el silencio de la noche, el sonido de la cerradura cediendo, abriendo el camino hacia la verdad, hacia la libertad de Lucas, hacia la justicia. Lo he logrado, pensó Elena, la voz de su conciencia, resonando con una claridad cristalina en medio de la oscuridad. Ahora tengo que encontrar a Lucas, tengo que recuperar ese cuaderno, debo protegerlo con todas mis fuerzas, cueste lo que cueste, sin importar los obstáculos, sin importar el precio que tenga que pagar por ello. Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla de alivio y de pavor, de esperanza y de incertidumbre que la invadía por completo. Con el corazón latiendo desbocado en su pecho, Elena se deslizó sigilosamente por la puerta de servicio, adentrándose en las profundidades de la mansión de Ricardo, un santuario de lujo y de conspiraciones NDE. La luz natural apenas se atrevía a penetrar sus gruesos muros, sus puertas selladas con la fría indiferencia de un poder absoluto, sus pasillos silenciosos y fríos, cargados de una atmósfera de tensión y de misterio. Cada paso que daba resonaba en el silencio expectante del pasillo. Un eco que parecía amplificarse con la fuerza de su miedo, de su desesperación, de su urgencia. La mansión, antes un lugar de opulencia y de esplendor,
Ahora se le antojaba un laberinto oscuro y frío, un lugar de tormento y de soledad, un escenario de injusticia y de crueldad. Elena se movía como una sombra, sus ojos escudriñando cada rincón, buscando la habitación de Lucas, el refugio de su nieto, el lugar donde guardaba sus secretos, sus dibujos, sus sueños rotos, su cuaderno. Sabía que el tiempo era oro, que Ricardo podría regresar en cualquier momento, que cualquier error, cualquier paso en falso, podría costarles muy caro, que su misión podría terminar en un desastre inminente, en una derrota total, en una condena ineludible. Debo ser rápida, pensó Elena, la voz de su conciencia resonando con una claridad cristalina en medio de la oscuridad. Debo encontrar ese cuaderno, debo protegerlo con todas mis fuerzas, cueste lo que cueste, sin importar los obstáculos, sin importar el precio que tenga que pagar por ello. Su libertad no tiene precio, su vida no tiene valor monetario, no tiene un precio monetario. La tensión se apoderó de cada fibra de su ser, un nudo en el estómago, que la asfixiaba lentamente, con su fuerza inquebrantable, con su poder ilimitado, con su influencia corrupta. El lujo ostentoso de la mansión de Ricardo, un despliegue de obras de arte, muebles antiguos y alfombras persas que cubrían los suelos con una suntuosidad desmedida, se le antojaba a Elena un contraste cruel y grotesco con el sufrimiento que había albergado entre sus paredes silenciosas y frías, sin una pizca de calidez humana, sin una luz de esperanza, sin un rayo de sol. Era una jaula dorada, un monumento a la hipocresía descarada y a la crueldad más vil, un lugar sin alma, sin vida, sin amor. Elena se detuvo frente a una de las puertas, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor frenético en su pecho. Un tambor que anunciaba el inicio de una nueva etapa en su arriesgada misión. Abrió la puerta lentamente, con la cautela de una sombra, y se adentró en la habitación, sus ojos escudriñando cada rincón, buscando a Lucas, buscando su refugio, buscando la verdad. Era la habitación de Lucas, un espacio lleno de juguetes, de libros infantiles y de dibujos esparcidos por el suelo, un refugio de inocencia en medio de la opulencia y el lujo. El aire estaba cargado de una inocencia infantil que contrastaba de forma dramática con la fría y calculada compostura de los abogados de Ricardo. Con su cruel desprecio, con su frialdad deshumanizada, con su falta de escrúpulos. Aquí está, pensó Elena con una mezcla de alivio y de desesperación, la voz de su conciencia resonando con una claridad cristalina en medio de la oscuridad, mi pequeño Lucas, mi razón de ser, mi esperanza más pura. Sus ojos se posaron en la mesita de noche, donde se encontraba el pequeño cuaderno de dibujos que ella misma le había regalado a su nieto hacía unos meses, un objeto cargado de significado, de secretos y de sueños rotos, un objeto inocente y sin valor aparente, pero que en sus manos se transformó en su única arma, en su último recurso en esta batalla desigual contra un poder desmedido, contra la opresión, contra la injusticia. Con el corazón encogido de dolor y de angustia, Elena tomó el pequeño cuaderno de Lucas, sus manos temblorosas, pero firmes, guiadas por el amor incondicional que sentía por su nieto, por la verdad, por la justicia que clamaba por ser reconocida. Las tapas, algo gastadas y descoloridas por el uso constante del pequeño, ahora brillaban bajo la tenue luz de la lámpara de la mesita de noche, convirtiéndose en el centro de todas sus miradas curiosas, en el epicentro de su atención. Elena lo abrió con una lentitud que rozaba el pavor, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor frenético en su pecho, un tambor que anunciaba el inicio de una nueva etapa en su arriesgada misión. Las primeras páginas solo contenían dibujos inocentes de coches, de superhéroes y de animales sonrientes, imágenes tiernas y alegres que reflejaban la inocencia y la pureza de un niño, su alegría, su libertad, su voz, su esencia más pura. Pero a medida que pasaba las páginas el tono de los dibujos comenzó a cambiar de forma sutil, pero significativa, revelando una oscuridad creciente, un sufrimiento oculto que la invadía por completo, un dolor que la desgarraba por dentro, su corazón se contraía de angustia. Figuras sombrías, con ojos vacíos y manos amenazantes, comenzaron a aparecer en las páginas, mezclándose con los dibujos inocentes, creando un contraste inquietante, una atmósfera de tensión y de misterio. Algo está mal aquí, pensó Elena, la voz de su conciencia resonando con una claridad cristalina en medio de la oscuridad. Estos dibujos no son normales, no son de un niño feliz, de un niño alegre, de un niño libre,
hay un mensaje oculto, hay una verdad que clama por ser reconocida, por ser escuchada por el mundo entero. De repente una frase balbuceada con letras torpes y temblorosas en un rincón de una de las páginas de su nieto, un conjunto de palabras que desafiaba su propia composición infantil, capturó por completo la atención de Elena, con una fuerza inusitada, deteniendo su respiración en el pecho. No era una fantasía de niño, no era un simple garabato sin sentido. Era, en realidad, un rastro de dolor tangible, inequívoco. Un grito silencioso que ahora le hablaba directamente a su alma, resonando con una claridad desgarradora en cada fibra de su ser, despertando en ella una mezcla de horror y una profunda compasión. El aire se condensó a su alrededor mientras sus ojos se posaban, con una lentitud que rozaba el pavor, en la segunda pista, una revelación devastadora que heló su sangre hasta la médula. Mamá. Ella. No. La vista de esas palabras, apenas legibles pero cargadas de una intención abrumadora, la dejó sin aliento, su corazón golpeando como un tambor frenético en su pecho, una señal de alarma resonando en cada fibra de su ser, un presentimiento oscuro que la invadió por completo. Parecían emerger de la oscuridad más profunda de la incomprensión, un lamento ahogado que ahora, plasmado en el papel de aquel cuaderno infantil, resonaba con una claridad, aterradora en la mente de Elena, llenándola de una mezcla paralizante de horror, y una profunda tristeza por la magnitud del sufrimiento de su nieto, un niño inocente silenciado por un miedo inimaginable, por una crueldad que no tenía nombre. Estas palabras, garabateadas con desesperación y con el peso de una verdad oculta, confirmaban lo que su instinto de abuela ya intuía con dolor, con una certeza que la golpeaba con la fuerza de una ola. Lucas no solo estaba mudo, incapaz de articular sonidos, sino que también era un testigo atormentado de algo profundamente terrible, algo que lo había marcado hasta la médula y lo había obligado a refugiarse en el mutismo, en el silencio como única defensa y consuelo, usando el arte y los garabatos como su única voz y último recurso en su desesperación más absoluta, esperando ser hijo Tao, ignorando su sufrimiento más profundo. Con el pulso aún acelerado y las manos que no dejaban de temblar visiblemente, reflejando la tormenta de emociones que la asaltaban por dentro, Elena sacó de su bolso su viejo teléfono móvil, un modelo quizás anticuado y gastado por el uso, pero funcional, un fiel compañero en su vida de sacrificios. Con una mezcla de prisa y precisión, comenzó a fotografiar cada página relevante del pequeño volumen que tenía en sus manos, aquel cuaderno que se había convertido en su tesoro más preciado y en su única esperanza. Cada dibujo infantil, cada garabato aparentemente inocente, cada letra balbuceada que había encontrado, se convertía en un fragmento crucial de evidencia, una pieza irrefutable en el intrincado rompecabezas de la verdad que ahora tenía que resolver, su única arma para derribar el imponente muro de mentiras y manipulaciones que Ricardo había construido para ocultar la verdad y mantener a Lucas bajo su control tiránico. Sabía que estas imágenes serían su única prueba tangible, su arma más potente para derribar el imponente muro de mentiras y manipulaciones que Ricardo había construido para ocultar la verdad y mantener a Lucas bajo su control, lejos de su amor y de la justicia. Cada clic del obturador de su teléfono era un acto de desafío silencioso, un juramento inquebrantable que brotaba desde lo más hondo de su alma, la promesa solemne de que la verdad saldría a la luz, sin importar el costo personal o los formidables obstáculos que se interpusieran en su camino, sin importar la fuerza de su enemigo. Era un compromiso inquebrantable que la unía a su nieto en un lazo de amor eterno, de justicia implacable y de una lealtad inquebrantable. Esto es por ti, mi pequeño Lucas, y por todos los que no tienen voz para defenderse, por todos los que han sido brutalmente silenciados y oprimidos por el poder de los que se creen invencibles, pensó Elena, sintiendo el abrumador peso de la responsabilidad en cada una de sus acciones, pero también una fuerza imparable que la empujaba hacia adelante, disipando cualquier sombra de duda o de miedo que pudiera haber albergado en su corazón. Terminó justo a tiempo, el sonido inconfundible de unos pasos acercándose rápidamente por el pasillo, un eco lejano pero cada vez más cercano, la alertó de una presencia inminente, de que alguien estaba a punto de descubrirla en ese momento crucial, un punto de no retorno que podría cambiarlo todo para siempre. El pánico la invadió con una fuerza abrumadora, forzándola a guardar el teléfono apresuradamente y a esconderlo bajo su blusa, esperando no ser descubierta en ese momento crítico, un error que podría costarles muy caro. ¿Quién sería esa persona, y qué intenciones tendría en ese lugar tan hostil? La figura que apareció en el umbral de la habitación
con una sonrisa fría y una mirada de desprecio que helaba la sangre, era Camila, la prometida despechada de Ricardo, una mujer joven y hermosa, pero con un corazón lleno de resentimiento y de amargura, un alma vacía, sin una pizca de empatía humana. Así que aquí estás, vieja entrometida. ¿Creíste que podrías engañarnos y robarle a Ricardo sus secretos? Eres una vieja entrometida que solo busca dinero, una oportunista, una arribista, una anciana senil que no sabe dónde está parada, una mujer sin escrúpulos ni moral alguna, una manipuladora descarada, una ladrona, dijo Camila con una voz cargada de veneno, sus palabras como dardos envenenados que se clavaban en el alma de Elena, perforando su corazón con una crueldad desalmada, sin piedad, sin remordimiento. Elena sintió como una oleada de indignación la invadía por completo, un frío gélido que le atenazaba las entrañas pero mantuvo la compostura, su mirada firme y serena, un bril, o de desafío en sus ojos, que no pasó desapercibido para Camila, un brillo de dignidad que la despojaba de su arrogancia, de su prepotencia, de su poder. No busco dinero, Camila. Solo busco la verdad para mi nieto, la libertad para Lucas. Ricardo lo tiene encerrado, silenciado por el miedo, por el terror, por la crueldad, por la indiferencia de su propio padre, de su cruel progenitor, de su despiadado progenitor, de su tirano progenitor. Lucas necesita ayuda, no que lo encierren y lo silencien, que lo maltraten, que lo abandonen a su suerte, que lo dejen solo en la oscuridad más profunda, sin nadie que lo quiera ni lo proteja, sin nadie que lo ame, respondió Elena con una voz que, a pesar de su temblor, irradiaba una fuerza inquebrantable, una determinación que superaba cualquier miedo, cualquier duda, cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, sin importar la fuerza de su enemigo, de su poderoso yerno, un hombre sin escrúpulos ni moral alguna. La confrontación entre Elena y Camila se intensificó con cada palabra, cada mirada, cada gesto, un duelo de voluntades, que se libraba en el silencio expectante de la habitación de Lucas, un espacio que ahora se había transformado en un escenario de tensión y de misterio, de injusticia y de crueldad, de verdades ocultas. No me vengas con tus cuentos de hadas, vieja, sé perfectamente lo que estás buscando. ¿Quieres arruinar a Ricardo? ¿Quieres su dinero? ¿Quieres su poder? ¿Quieres su imperio? ¿Quieres su vida? ¿Quieres su reputación? ¿Quieres su prestigio? ¿Quieres su influencia? ¿Quieres su fortuna? ¿Quieres su éxito? ¿Quieres su todo? ¿Quieres su nada? Y no lo permitiré, espetó Camila con una furia desmedida, sus palabras como dardos envenenados que se clavaban en el alma de Elena, perforando su corazón con una crueldad desalmada, sin piedad, sin remordimiento. La acusación de Camila, injusta y cruel, se sumó a la campaña de desprestigio que Ricardo había orquestado en su contra, una red de mentiras y de manipulaciones, que buscaba desacreditarla públicamente, presentándola como una anciana resentida y oportunista, una mujer sin escrúpulos ni moral alguna, una manipuladora descarada, una ladrona. Elena sintió como una oleada de desesperación la invadía por completo, un frío gélido que le atenazaba las entrañas, pero mantuvo la compostura, su mirada firme y serena, un brillo de desafío en sus ojos que no pasó desapercibido para Camila, un brillo de dignidad que la despojaba de su arrogancia, de su prepotencia, de su poder. La verdad siempre sale a la luz, Camila, tarde o temprano. Y cuando lo haga el mundo entero sabrá quién es el verdadero monstruo aquí, quién es el verdadero tirano, quién es el verdadero abusador, quién es el verdadero cruel, quién es el verdadero despiadado, quién es el verdadero sinvergüenza, quién es el verdadero hipócrita, quién es el verdadero sin escrúpulos, quién es el verdadero sin moral, quién es el verdadero sin alma. Y no seré yo ni Lucas, afirmó Elena con una voz que, a pesar de su temblor, irradiaba una fuerza inquebrantable, una determinación que superaba cualquier miedo, cualquier duda, cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, sin importar la fuerza de su enemigo, de su poderoso yerno, un hombre sin escrúpulos ni moral alguna. La discusión entre Elena y Camila atrajo la atención de los guardias de seguridad de Ricardo, que irrumpieron en la habitación con una brusquedad que hizo que Elena se sobresaltara, sus figuras imponentes y sus miradas de acero, listos para cumplir las órdenes de su patrón, sin cuestionar, sin dudar, sin remordimiento. Ricardo, que había regresado a la mansión de forma inesperada, apareció en el umbral de la habitación, su rostro descompuesto en una mueca de furia incontrolable, sus ojos inyectados en sangre, su ira una fuerza imparable que lo consumía por dentro, dejándolo vacío y sin esperanza, sin nada. Guardias, sáquenla de aquí de inmediato, y asegúrense de que no vuelva a poner un pie en mi propiedad.
Esta vieja entrometida está desestabilizando a mi hijo, está arruinando mi vida, está destruyendo mi imperio, está desacreditando mi reputación, está manchando mi prestigio, está arruinando mi todo, está arruinando mi nada. Rugió Ricardo, sus palabras resonando en el silencio, expectante de la habitación. Una declaración de guerra que helaba la sangre, su tono carente de cualquier atisbo de empatía humana. Los guardias, impasibles y con miradas de acero, agarraron a Elena del brazo con brusquedad, arrastrándola fuera de la habitación, de la mansión, de ese lugar de tormento y de soledad, de injusticia y de crueldad. Elena se resistió con todas sus fuerzas, pero sus brazos eran débiles, sus palabras se ahogaban en un nudo de angustia que le apretaba el pecho. Lucas, Lucas. No te dejaré solo, volveré por ti, lo prometo, lo juro. Lo haré, gritó Elena, sus palabras resonando en el silencio expectante de la mansión, un eco de una promesa inquebrantable, de un amor incondicional que todo lo puede, que todo lo transforma, que todo lo supera, que todo lo desafía, que todo lo conquista, que todo lo sana, que todo lo redime. La humillación pública de Elena, arrastrada por los guardias de Ricardo en medio de una discusión familiar, frente a los empleados de la mansión, fue un golpe bajo directo a su dignidad, una herida abierta que se le clavaba en el alma, un dolor que la consumía por dentro, dejándola vacía y sin esperanza, sin nada. Los empleados, con la mirada de terror en sus rostros, observaban la escena con una mezcla de horror y de fascinación, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de cada rincón de la mansión, de ese lugar de tormento y de soledad, de injusticia y de crueldad, de verdades ocultas. Ricardo, con una sonrisa de suficiencia que apenas rozaba sus labios finos, saboreaba el éxito de su plan maquiavélico, convencido de que Elena no sería nunca rival para su imperio de dinero e influencias ilimitadas, para su vasta red de contactos en la alta sociedad madrileña, un círculo exclusivo al que solo él tenía acceso. Esto es solo el comienzo, pensó Ricardo, la voz de su conciencia resonando en una claridad cristalina en medio del caos. La vieja entrometida ha aprendido la lección, no volverá a molestar, no volverá a interferir en mi vida, en mi imperio, en mis planes, en mi todo, en mi nada. Lucas será mío, solo mío, y nadie, absolutamente nadie podrá arrebatármelo, nadie podrá desafiar mi autoridad, mi poder, mi influencia, mi fortuna, mi éxito, mi todo, mi nada. La fría y calculadora compostura de Ricardo, su rostro impasible, reflejaban la gélida y deshumanizada frialdad de un hombre acostumbrado a manipular la justicia a su antojo, y a silenciar cualquier voz discordante con la fuerza de su dinero y su influencia ilimitada. Algo estaba a punto de romperse. El control de Ricardo se resquebrajaba, su imperio comenzaba a temblar, sus cimientos se derrumbaban lentamente, sin que él pudiera hacer absolutamente nada para detener la caída, para evitar su destino, que ya estaba escrito en las estrellas, sin posibilidad de retorno, sin posibilidad de escape. Con el corazón encogido de dolor y de angustia, Elena fue expulsada de la mansión de Ricardo, sus palabras de promesa a Lucas resonando en sus oídos como un eco de una condena ineludible, una sentencia que la despojaba de su nieto, de su única razón de ser. La puerta principal de la mansión se cerró detrás de ella con un golpe seco y brutal, un sonido que resonó en el silencio expectante de la noche, un sonido que se transformó en un símbolo de la crueldad de Ricardo, de la indiferencia de un mundo sin alma, sin vida, sin amor. Elena se encontró sola en la calle, en la oscuridad de la noche, sus brazos temblorosos, sus lágrimas brotando de sus ojos, surcando las profundas arrugas de su rostro, un ruego desesperado que se perdió en el silencio indiferente de la noche. Pero en lo más profundo de su ser, en su alma de abuela, una chispa de rebeldía, una llama de determinación inquebrantable, se encendió con una fuerza inusitada, disipando cualquier sombra de duda o de miedo que pudiera haber albergado en su corazón, transformando su desesperación en coraje puro, en una voluntad inquebrantable de luchar por la verdad, por la justicia. No me rendiré, pensó Elena, la voz de su conciencia resonando con una claridad cristalina en medio de la oscuridad. La vida de Lucas depende de mí, su futuro, su libertad, su voz, su alegría. Todo depende de mí, debo ser su escudo, su esperanza, su último recurso en este infierno terrenal, debo protegerlo de la crueldad de su propio padre, de la indiferencia de un mundo sin alma.
Las fotografías del cuaderno de Lucas, guardadas en su teléfono móvil, eran ahora su única prueba, su única arma en esta batalla desigual, contra un poder desmedido, contra la opresión, contra la injusticia. Elena, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se dirigió a su humilde apartamento, su mente trabajando a 1000 por hora, ideando un plan para luchar contra Ricardo, contra su imperio de mentiras y de manipulaciones, contra su poder ilimitado, contra su influencia corrupta. Sabía que no podía enfrentarlo sola, que necesitaba ayuda, que necesitaba aliados en esta batalla épica por la verdad y la justicia, por la libertad de un niño inocente silenciado por el miedo. Recordó a una antigua vecina, doña Carmen, una mujer mayor con contactos en la prensa local, y una pasión inquebrantable por las causas justas, una aliada inesperada en esta guerra contra la opresión, contra la crueldad de los poderosos, de los que se creen invencibles. Ella me ayudará, pensó Elena, la voz de su conciencia resonando con una claridad cristalina en medio de la oscuridad. Ella me dará la voz que necesito, la plataforma para que la verdad salga a la luz, para que el mundo entero sepa lo que Ricardo le está haciendo a Lucas, lo que le ha hecho a mi pequeño nieto, a mi razón de ser, a mi esperanza más pura. Con esta nueva esperanza en su corazón, Elena aceleró el paso, sintiendo cómo una oleada de energía la invadía por completo, disipando cualquier sombra de duda o de miedo que pudiera haber albergado en su corazón, transformando su desesperación en coraje puro, en una voluntad inquebrantable de luchar por la verdad, por la justicia. El camino hacia la justicia sería largo y arduo, pero Elena estaba lista para la batalla, lista para la guerra. A la mañana siguiente, Elena se reunió con doña Carmen, su antigua vecina, en un pequeño café del barrio, un lugar acogedor y familiar, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, creando una atmósfera de calidez y de confianza, un refugio de esperanza en medio de la oscuridad. Doña Carmen, una mujer de cabellos blancos y ojos vivaces, escuchó atentamente el relato de Elena, sus palabras resonando con una claridad desgarradora en cada fibra de su ser, despertando en ella una mezcla de horror y una profunda compasión, una indignación creciente. Esto es terrible, Elena, no podemos permitir que este monstruo se salga con la suya. Debemos actuar de inmediato, exclamó doña Carmen con una voz cargada de furia y de determinación, su rostro descompuesto en una mueca de ira y de indignación, su mirada de fuego que la despojaba de su usual máscara de frialdad y de compostura, revelando su verdadera naturaleza ante la mirada atónita de Elena. Elena le mostró las fotografías del cuaderno de Lucas, las pruebas irrefutables de su sufrimiento oculto, de la verdad que Ricardo había intentado silenciar con todas sus fuerzas, con todos sus vastos recursos, con su dinero y su influencia ilimitada. Doña Carmen, una mujer de contactos en la prensa local, prometió a Elena que movería cielo y tierra para que la historia de Lucas saliera a la luz, para que el mundo entero supiera lo que Ricardo le estaba haciendo a su propio hijo, a su propio legado, a su propia familia. No te preocupes, Elena, la verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz, tarde o temprano. Y cuando lo haga, el imperio de Ricardo se desmoronará como un castillo de arena arrastrado por la marea implacable, sin dejar rastro de su antiguo poder ni de su prestigio, sin dejar nada en pie, afirmó doña Carmen con una voz que, a pesar de su temblor, irradiaba una fuerza inquebrantable, una determinación que superaba cualquier miedo, cualquier duda, cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Mientras doña Carmen movía sus hilos en la prensa, Ricardo, ajeno a la tormenta que se avecinaba, intensificaba su campaña de desprestigio contra Elena, utilizando sus contactos en los medios para difundir calumnias sobre ella, presentándola como una anciana resentida y oportunista, una mujer senil y sin pruebas, una manipuladora descarada, una ladrona. La prensa del corazón, ávida de sensacionalismo y de escándalos, se hizo eco de las mentiras de Ricardo, publicando titulares venenosos que desacreditaban a Elena, destruyendo su reputación, manchando su nombre, difamándola sin piedad, sin remordimiento. La abuela desequilibrada que busca extorsionar al millonario, la anciana senil que acosa a su propio yerno, la oportunista que quiere destruir a una familia, eran solo algunos de los titulares que aparecían en los periódicos y en las revistas, en los programas de televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todas partes. Elena sentía como una oleada de humillación la invadía por completo, un frío gélido que le atenazaba las entrañas, pero mantuvo la compostura, su mirada firme y serena. Un brillo de desafío en sus ojos que no pasó desapercibido para Ricardo.
Un brillo de dignidad que la despojaba de su arrogancia, de su prepotencia, de su poder. No puedo permitir que sus mentiras me derroten, pensó Elena, la voz de su conciencia resonando con una claridad cristalina en medio del caos. La verdad siempre prevalece, tarde o temprano, y cuando lo haga, el mundo entero sabrá quién es el verdadero monstruo aquí, quién es el verdadero tirano, quién es el verdadero abusador, quién es el verdadero cruel, quién es el verdadero despiadado, quién es el verdadero despiadado, quién es el verdadero hipócrita, quién es el verdadero sin escrúpulos, quién es el verdadero sin moral, quién es el verdadero... Y no seré yo, ni Lucas. La lucha por la verdad se había vuelto más intensa, más despiadada, más brutal. Ricardo, en su desesperación por silenciar a Elena, y por mantener a Lucas bajo su control tiránico, fue más allá de la campaña de desprestigio mediático, utilizando su influencia y su dinero para obtener una orden de alejamiento contra la abuela, acusándola formalmente de desestabilizar a su nieto, y poniendo en duda su capacidad mental, su salud mental, su estabilidad emocional, su cordura. Los abogados de Ricardo, liderados por el implacable Damián, un hombre de 50 años con una mirada tan afilada como sus argumentos legales, presentaron la orden de alejamiento ante el tribunal, argumentando que Elena era una amenaza para el bienestar emocional y psicológico de Lucas, que su presencia era perjudicial para su desarrollo, para su estabilidad emocional. Elena recibió la notificación legal, con una mezcla de shock y de indignación, sus manos temblorosas, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor frenético en su pecho, un tambor que anunciaba el inicio de una nueva etapa en su arriesgada misión. Esto es una farsa descarada y sin sentido. Ricardo está utilizando su dinero y su poder para silenciarme, para mantenerme alejada de mi nieto, para destruir mi vida, para destruir mi todo, para destruir mi nada. Pero no lo logrará. No lo permitiré, gritó Elena, sus palabras resonando en el silencio expectante de su humilde apartamento, un eco de una promesa inquebrantable, de un amor incondicional que todo lo puede, que todo lo transforma, que todo lo supera, que todo lo desafía, que todo lo conquista, que todo lo sana, que todo lo redime. La orden de alejamiento era un golpe bajo, un intento desesperado de Ricardo por aislarla, por silenciarla, por derrotarla. Pero Elena no se rendiría. Su corazón de abuela, lleno de amor incondicional, era más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier enemigo, que cualquier poder ilimitado. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. En la fastuosa mansión de Ricardo, un santuario de lujo y conspiraciones donde la luz natural apenas se atrevía a penetrar sus gruesos muros, el magnate se reunía a puertas cerradas con Damián, su abogado principal, para afinar los detalles de su estrategia implacable, una red de engaños que tramaban con una frialdad deshumanizada. Sus rostros impasibles reflejaban la gélida y calculadora frialdad de hombres acostumbrados a manipular la justicia a su antojo y a silenciar cualquier voz discordante con la fuerza de su dinero y su influencia. La vieja está siendo desacreditada por completo, tal como planeamos, Damián, dijo Ricardo con una sonrisa de suficiencia que apenas rozaba sus labios finos, saboreando el éxito de su plan maquiavélico, convencido de que Elena no sería nunca rival para su imperio de dinero e influencias ilimitadas, para su vasta red de contactos en la alta sociedad madrileña, un círculo exclusivo al que solo él tenía acceso. Damián, un abogado implacable, con una mirada tan afilada como sus argumentos legales, asintió con un gesto apenas perceptible, seguro de que la orden de alejamiento y la campaña mediática, perfectamente orquestada por sus contactos en la prensa del corazón, serían más que suficientes para silenciar a Elena de forma definitiva, y para sepultar cualquier intento de ella por acercarse a su nieto. Discutieron en voz baja, con una precisión escalofriante, los detalles del inminente internamiento de Lucas en una institución privada y alejada de cualquier mirada curiosa, la ubicación secreta del centro y los informes médicos fraudulentos que probarían la supuesta inestabilidad emocional del niño, todo orquestado para alejarlo de Elena y de cualquier investigación posible, para mantenerlo silenciado. Ricardo brindó con un vaso de whisky caro, un líquido ambarino, que reflejaba las luces de su opulenta oficina, celebrando su victoria prematura, su triunfo sobre una mujer humilde. Ignoraba, en su arrogancia más absoluta, que Elena tenía en sus manos una prueba irrefutable, un secreto oculto en las páginas inocentes de unos dibujos infantiles, un arma inesperada contra su poder ilimitado, una verdad que estaba a punto de desmoronar su imperio. Ricardo celebraba, ignorando que su caída ya estaba en marcha, su destino ya estaba escrito, y no para bien, sino para su propia y vergonzosa debacle.
La Plaza Mayor de Madrid bullía con una mezcla inusual de expectación y murmullos, el corazón de la ciudad latiendo con el pulso vibrante de una manifestación que no encajaba con el habitual paseo de turistas ni con la serena majestuosidad de sus antiguas fachadas y balcones. Un escenario que ahora se transformaba en un improvisado teatro de la verdad y la injusticia, un foro público donde se dirimiría el destino de un niño inocente y el futuro de una abuela valiente. Elena, con el aliento contenido y una mezcla de pavor y férrea determinación en su mirada, se abrió paso entre la multitud creciente de cámaras ávidas y micrófonos ansiosos que se alzaban como un bosque de metal, su figura menuda y frágil contrastando de forma dramática con la inmensidad pétrea de los edificios que la rodeaban, y la fría, calculada compostura de los abogados de Ricardo, quienes ya se encontraban allí, ostentando su habitual prepotencia, una barrera de arrogancia y poder que intentaba intimidarla. El rostro de Damián, el principal de ellos, reflejaba una sonrisa condescendiente, una máscara de suficiencia que no prometía nada bueno, mientras supervisaba con desdén cómo sus asistentes, con movimientos precisos y estudiados, intentaban dispersar a los pocos manifestantes que habían acudido, gente sencilla, vecinos de Elena, con pancartas caseras que clamaban por un eco de justicia, por la verdad que había sido silenciada. La presión de las miradas, el constante zumbido de la expectación que flotaba en el aire cargado de incertidumbre, se sentía como una pesada losa de mármol, fr. y con acento agudo o sobre sus hombros cansados y envejecidos. Pero la imagen silenciosa de Lucas, silenciado, triste y con la mirada perdida, le otorgaba a Elena una fuerza inquebrantable, una determinación que superaba cualquier miedo, cualquier duda, cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. ¿Podría una verdad tan frágil, susurrada en la voz de un niño, romper el muro impenetrable de un poder tan absoluto y una influencia tan arraigada en las esferas más altas de la sociedad? Antes de que Elena pudiera articular una sola palabra, antes de que el primer rayo de su verdad pudiera brillar en aquel foro público y captar la atención de la gente, la voz autoritaria de Damián cortó el aire de la plaza con una brusquedad que hizo que muchos se sobresaltaran, resonando a través de los altavoces instalados con una declaración formal, calculada milimétricamente para desprestigiarla públicamente de forma implacable, para ahogar su voz antes de que siquiera naciera y sembrar la duda en los corazones de los presentes. Esta señora, Elena Ruiz, es una anciana con claros signos de inestabilidad emocional y mental, que está siendo manipulada por intereses ocultos y desconocidos para extorsionar a un honorable empresario, el señor Ricardo Montes, y para causar un daño irreparable a su propio nieto, un niño vulnerable que necesita paz y estabilidad lejos de su influencia perniciosa y desestabilizadora. Espetó con una frialdad desalmada que helaba la sangre, su tono carente de más que cualquier atisbo de empatía humana, proyectando una imagen de desprecio y condescendencia, que buscaba anularla por completo ante los ojos del mundo, desacreditarla sin piedad. Sus palabras, como dardos envenenados, buscaron sembrar la duda y el desconcierto entre los periodistas, ya predispuestos al sensacionalismo y a la búsqueda de la noticia más impactante, y la pequeña multitud, logrando que algunos reporteros intercambiaran miradas escépticas, mientras la prensa sensacionalista sonreía con malicia, sintiendo que tenían la excusa perfecta para desacreditar a Elena con sus titulares venenosos, con sus fábulas y calumnias. Una oleada de falsa resolución inundó la escena. Parecía que Ricardo, una vez más, había logrado silenciarla de nuevo, con sus artimañas y su poder ilimitado, con sus abogados y su dinero, con sus mentiras y su influencia. No puedo permitir que la verdad se ahogue en sus mentiras, pensó Elena, la voz de su conciencia resonando con una claridad cristalina en medio del caos. Debo ser su voz y su escudo, su esperanza y su último recurso en este infierno terrenal. La sensación de asfixia era palpable en el ambiente, una pesada losa que oprimía su pecho. Pero Elena, con la mirada fija en los ojos esquivos y arrogantes de Damián y una inquebrantable determinación que irradiaba desde lo más profundo de su ser, desde el amor puro que sentía por su nieto, no cedió ni un centímetro ante la embestida verbal, su cuerpo vibrando con la energía silenciosa de una leona protegiendo a su cría de una amenaza inminente, su postura firme a pesar del miedo que la atenazaba, un miedo que ahora se transformaba en coraje. He venido aquí hoy, no por dinero ni por fama fugaz ni por venganza alguna, comenzó su voz. Al principio un hilo tembloroso que amenazaba con romperse bajo la presión, pero que rápidamente se alzó con una fuerza inesperada, captando la atención de los presentes y disipando el murmullo general de la multitud, un murmullo que se transformó en un silencio expectante, en una atención reverente. He venido por mi nieto Lucas, un niño inocente que vive en el silencio porque ha sido testigo de algo terrible, algo que lo ha marcado mente en el alma en lo más profundo de su ser, y que su propio padre, el señor Ricardo Montes,
Ha preferido ocultar con la complicidad de sus abogados y su dinero, a costa de la salud mental y emocional de su propio hijo, un ser inocente al que ha arrebatado su alegría y su infancia. Describió el dolor mudo de Lucas, la angustia que veía en sus ojos tristes, la forma en que el miedo había silenciado su voz y sus risas infantiles, pintando un cuadro desgarrador que empezaba a calar hondo en el corazón de la gente, sembrando semillas de duda sobre la impecable imagen de rectitud que Ricardo había construido con tanto esmero y astucia a lo largo de los años, con su vasta red de influencias y su poder ilimitado. Él ha usado su dinero y su poder, su influencia y su prestigio, para construir una jaula dorada alrededor de Lucas, una jaula de silencio y de mentiras que lo ha ahogado lentamente, que le ha quitado la vida y la alegría de ser un niño, afirmó Elena, sus palabras resonando con una verdad innegable, que contrastaba con la fría retórica del abogado, penetrando las corazas del escepticismo de la multitud. Con una teatralidad que no era forzada sino que surgía de la más pura desesperación y de la última esperanza que le quedaba, la última arma que poseía en esta batalla desigual contra un poder desmedido, Elena alzó en alto el pequeño cuaderno de Lucas, un objeto cargado de significado, de secretos y de sueños rotos. Las tapas, algo gastadas y descoloridas por el uso constante del pequeño, ahora brillaban bajo los flashes incesantes de las cámaras que se disparaban sin cesar, convirtiéndose en el centro de todas las miradas curiosas, en el epicentro de la atención mediática que había acudido en masa a la Plaza Mayor. «Este es el mundo de Lucas», proclamó Elena, con la voz firme a pesar de que el corazón le latía desbocado en el pecho, un tambor frenético en su interior, mientras abría el cuaderno por una página específica, y lo mostraba a la multitud congrega, a los periodistas y a los curiosos que la observaban con una mezcla de fascinación y asombro. Un mundo que, a través de sus inocentes trazos infantiles y sus colores vibrantes, revela una verdad inconfesable, una carga que ha llevado en silencio durante demasiado tiempo, y que hoy, por fin, tiene que salir a la luz para ser escuchada por todos ustedes, para que la injusticia no prevalezca, y para que la verdad sea liberada de las cadenas del silencio, de la opresión y de la mentira. Los dibujos, simples a primera vista, mostraban figuras sombrías, una mujer llorando desconsoladamente en un rincón y un niño escondido bajo una mesa, trazos llenos de angustia y desesperación, que hablaban de un miedo profundo, de una tristeza inconsolable que se negaba a ser silenciada, que clamaba por ser reconocida y por ser escuchada por el mundo entero. El público, con la respiración contenida, miraba las imágenes proyectadas en las pantallas gigantes con una mezcla de horror y fascinación, sintiendo cómo la piel se les erizaba, cómo la verdad comenzaba a abrirse paso en sus corazones, con una fuerza indomable. La expectación era insostenible, la tensión palpable en el aire. El silencio se cernió sobre la Plaza Mayor, un silencio expectante y denso, cargado de la inminencia de una revelación, de una verdad que estaba a punto de desmoronar un imperio de mentiras, mientras Elena pasaba a la siguiente página del mismo objeto, revelando las torpes, pero significativas letras que había descubierto, las palabras que habían sido el primer grito de auxilio de su nieto, un ruego desesperado que ahora, por fin, encontraba su eco en el corazón de la gente, resonando con una fuerza inusitada y una claridad desgarradora. Y aquí, continuó Elena, su voz vibrando con una emoción contenida, pero poderosa, mientras señalaba con un dedo tembloroso las letras garabateadas con la inocencia de un niño, pero con la fuerza de una verdad innegable. Lucas nos dice con su puño y letra lo que no podía expresar con palabras, una verdad que desgarra el alma, y que el señor Montes ha intentado enterrar bajo una montaña de mentiras, de lujos y de dinero, de promesas vacías y de coacción. Él escribió. Mamá, ella. No. ¿Qué significa esto, señores?, preguntó Elena, su voz cargada de una retórica dolorosa que no necesitaba respuesta explícita, pues el significado se dibujaba con una claridad aterradora en los rostros de todos los presentes, una verdad que los impactó hasta la médula, sacudiendo sus conciencias. Ricardo, hasta ese momento impasible y con su máscara de hombre de negocios inquebrantable, se tensó visiblemente, su rostro se descompuso en una mueca de sorpresa, de furia contenida y de terror absoluto que no pudo disimular, su mandíbula se apretó hasta el punto de la ruptura, y por un instante, su fachada de hombre invulnerable se desmoronó por completo, revelando el miedo subyacente que lo carcomía desde hacía tiempo, la incertidumbre que lo acechaba. La multitud rompió en un murmullo de indignación. Las primeras grietas en el muro de su imperio comenzaban a aparecer, la caída de un gigante era inminente, su destino ya estaba sellado. Algo estaba a punto de romperse.
El control de Ricardo se resquebrajaba. De repente, una figura esbelta pero visiblemente nerviosa se abrió paso entre la multitud. Una mujer joven con los ojos llenos de miedo, pero con una determinación palpable que le brillaba en la mirada, un brillo inconfundible que delataba su valiente decisión de enfrentarse a la verdad, sin importar las consecuencias devastadoras que pudiera acarrearle en su vida personal y profesional. Era la exnana de Lucas, una pieza clave en el rompecabezas de la verdad. Su testimonio sería el último clavo en el ataúd de las mentiras de Ricardo, la evidencia irrefutable que lo hundiría sin piedad, que lo despojaría de su poder y su influencia. Yo trabajé para el señor Montes, comenzó su voz, apenas un susurro que los micrófonos amplificaron con una crueldad inesperada, llevándolo a cada rincón de la plaza y a cada televisor del país. Vi cómo Lucas sufría en silencio cada día que pasaba, cómo se aislaba en su propio mundo de miedo, cómo su padre lo ignoraba por completo priorizando sus negocios y sus relaciones sociales vacías, dejando al niño solo, abandonado a su suerte y a su profunda tristeza, un ser indefenso y desamparado en medio de la opulencia y el lujo. Su relato se tornó más desgarrador con cada palabra que pronunciaba, describiendo las noches de llanto ahogado del pequeño, el temor reverencial a su padre, la forma en que Camila, la prometida de Ricardo, lo trataba con una frialdad y una indiferencia que helaban la sangre, llegando incluso a humillarlo públicamente en más de una ocasión, sin el menor pudor, sin una pizca de empatía. La mujer, con lágrimas en los ojos que reflejaban el remordimiento y el dolor, describió un patrón de negligencia emocional y maltrato psicológico que había silenciado la voz de Lucas, convirtiéndolo en un espectador pasivo de su propia desdicha, de su propia condena silenciosa. Su valentía era un golpe bajo directo al corazón de Ricardo, su testimonio una daga afilada en su armadura, un veneno letal en su alma. El testimonio de la ex-nana se extendió por la plaza, cada palabra un martillazo demoledor, contra la imagen impecable de Ricardo, desnudando su frialdad y su crueldad ante la atónita mirada de un público que pasaba de la incredulidad a la indignación con cada revelación, cada detalle impactante que salía a la luz, cada verdad que se desvelaba. Una noche, señor Montes, continuó la joven, su voz ahora más firme, cargada de una indignación que no podía ocultar, dirigiéndose directamente a él, sin temor a las consecuencias. Lucas dibujó una escena terrible en uno de sus pequeños folios, algo que lo asustó mucho, y cuando intentó mostrártelo, tú simplemente le arrancaste la página de sus dibujos de sus pequeñas manos y lo castigaste severamente, amenazándolo con internarlo en un lugar desconocido si seguía con esas tonterías infantiles. Lo vi con mis propios ojos cómo el niño se encogió de miedo, cómo supo que no podía hablar, que no podía confiar en ti, que estaba solo en su sufrimiento más profundo, sin nadie que lo defendiera. Su relato fue la confirmación más cruda de las pistas de Elena, un testimonio irrefutable de los abusos y el silencio impuestos a Lucas, un grito ahogado que ahora por fin encontraba su voz en la Plaza Mayor, en el corazón de la ciudad de Madrid, con una fuerza indomable. El público estalló en abucheos y gritos de «justicia para Lucas», su indignación una marea incontenible que arrastraba la reputación de Ricardo, quien se vio acorralado, sus abogados impotentes ante la fuerza de la verdad y la furia popular, sin palabras para defender lo indefendible, sin argumentos válidos. Él estaba cayendo, y era evidente para todos los presentes que su imperio se desmoronaba ante sus propios ojos, sin que pudiera hacer absolutamente nada para detener la caída, para evitar su destino, que ya estaba escrito en las estrellas. En medio del caos y la creciente indignación que se apoderaba de la Plaza Mayor, un pequeño cuerpo se abrió paso entre la gente con una velocidad sorprendente, sus ojos fijos en Elena, la única figura de amor, consuelo y esperanza en su atormentado mundo, en su vida de silencio y de dolor. Era Lucas, el pequeño Lucas, el niño que había sido silenciado. El niño, ajeno por completo al frenesí mediático, ignorando a su padre y a los abogados que lo rodeaban, se lanzó a los brazos de su abuela, aferrándose a ella con una fuerza que desmentía su fragilidad física, su rostro cubierto de lágrimas que no eran solo de tristeza, sino de un alivio profundo, de una esperanza largamente anhelada que, por fin, se materializaba ante sus pequeños ojos, una luz al final del túnel de su sufrimiento más profundo. Los flashes de las cámaras se dispararon sin cesar, iluminando la escena, capturando el momento de su reencuentro, un instante de pura humanidad, de amor incondicional en medio de la vorágine de la justicia y el drama. Y entonces,
con una voz rasposa que nadie había oído antes, una voz que surgió de lo más profundo de su ser, liberada por el amor incondicional de su abuela y el eco de la verdad que por fin había encontrado su camino. Lucas pronunció las palabras que todos esperaban, un grito de amor y de vida que resonó en cada rincón de la Plaza Mayor y en los corazones de todos los presentes, silenciando el tumulto de la multitud. «Abuela, te quiero». El público contuvo la respiración, las lágrimas brotaron de los ojos de muchos, y un aplauso atronador, una ovación sincera, rompió el silencio, una ovación que era un eco de justicia, de amor y de esperanza. Ricardo, por su parte, observaba la escena con la mirada perdida, su mundo se desmoronaba ante sus propios ojos, sus cimientos temblaban sin control. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El eco de las palabras de Lucas, «Abuela, te quiero», resonó no solo en la Plaza Mayor, sino en cada rincón de Madrid, amplificado por los medios de comunicación que ahora transmitían en vivo la conmovedora escena a millones de hogares, inmortalizando el momento de una verdad liberada, de una injusticia que por fin salía a la luz. La imagen de Lucas abrazando a Elena, su pequeña voz rompiendo años de silencio forzado, se convirtió en el símbolo irrefutable de la lucha de una abuela, la prueba innegable de la verdad que Ricardo había intentado enterrar bajo su inmenso poder, su fortuna ilimitada y su vasta red de influencias oscuras, de contactos en las más altas esferas de la sociedad. Ricardo, el magnate implacable y arrogante, se tambaleó visiblemente, su semblante antes inexpresivo y arrogante ahora reflejaba una mezcla explosiva de shock, una furia incontrolable, y por primera vez en mucho tiempo, un miedo genuino que le atenazaba las entrañas, el pavor a la humillación pública, a la pérdida de su control absoluto sobre su vida y su intachable reputación, a la inevitable caída que se avecinaba con una fuerza imparable. Sus abogados, con Damián a la cabeza, intentaron desesperadamente intervenir, susurrando consejos inútiles y buscando una salida desesperada, pero la marea implacable de la opinión pública, el rugido ensordecedor de la gente indignada, era incontenible, una fuerza indomable que se alzaba con furia contra la injusticia, incapaz de ser silenciada por amenazas o por dinero, por el poder. Esto es un montaje vil y despiadado. Esta mujer está aprovechándose de un niño vulnerable e inocente para sus propios fines egoístas y mezquinos, para extorsionarme y arruinar mi vida», gritó Damián, su voz casi inaudible por la furia y la desesperación que lo invadían, pero ya nadie lo escuchaba. Las mentiras de Ricardo se habían desmoronado, exhibiendo una fragilidad insospechada, una debilidad que nadie había imaginado. La autenticidad de las palabras de Lucas, la pureza desgarradora de su voz recuperada, era más potente que cualquier argumento legal, más fuerte que cualquier estratagema retórica, más real que cualquier farsa que hubieran montado con su dinero. La verdad, por fin, había encontrado su camino a la superficie, liberada de las cadenas asfixiantes del silencio, un grito de justicia que resonaba en el alma de Madrid. La llegada de los agentes de policía, alertados por el revuelo, la magnitud imponente de la manifestación y la gravedad inusitada de las acusaciones vertidas públicamente por Elena y la exnana, marcó el inicio formal de las investigaciones, transformando la Plaza Mayor en una escena de justicia improvisada, donde la ley comenzaba a hacer su lento pero inexorable trabajo, aunque con la cautela que exigía la influencia del magnate. Ricardo, visiblemente acorralado por sus abogados y con su aura de poder desmoronándose velozmente, se mantuvo en un silencio tenso, su mirada de halcón buscando desesperadamente una salida, un resquicio para escapar de la avalancha incontrolable de evidencia irrefutable, y de la contundente condena popular, pero no había escapatoria para él, no había dónde esconderse de la verdad que lo asediaba sin piedad. Los periodistas, antes a su favor y comprados por su dinero, se abalanzaron sobre él como buitres, sus preguntas se tornaron en dardos envenenados, que per pavia, foraban sin piedad su armadura de arrogancia, exigiéndole explicaciones claras por los abusos denunciados, por el silencio forzado de Lucas, por las graves acusaciones de maltrato emocional y negligencia, que ahora pesaban inmensamente sobre su conciencia, sobre su alma. Su imperio de mentiras, construido con años de manipulación, de sobornos y de un poder corrupto que creía intocable, se desmoronaba ante sus propios ojos, pieza por pieza, sin que él pudiera hacer absolutamente nada para detener la caída, para detener el eco vibrante de la verdad que, por fin, había emergido con una fuerza inquebrantable, indomable, que lo arrastraba hacia el abismo. Las conmovedoras imágenes de Lucas, con su voz recién descubierta, se propagaron por las redes sociales a una velocidad vertiginosa,
convirtiéndose en un fenómeno viral que trascendió fronteras y continentes, un testimonio universal de la valentía indomable y del amor incondicional de una abuela, un grito que el mundo entero escuchaba con atención. Las organizaciones de protección infantil, impactadas profundamente por la historia, anunciaron públicamente que iniciarían una investigación exhaustiva sobre el caso de Lucas y sobre el historial de Ricardo, comprometiéndose a asegurar el bienestar integral del niño y a garantizar que se hiciera justicia plena, sin importar el costo financiero o político que ello implicara, para que la verdad prevaleciera. Elena, ajena por un momento al torbellino mediático y legal que la rodeaba, solo tenía ojos y corazón para Lucas, para el pequeño ser que se aferraba a ella como a un salvavidas en medio de una tormenta de verdades y consecuencias devastadoras. El niño, todavía aferrado con fuerza a su abuela, levantó su pequeña cabeza, y sus ojos, que antes solo reflejaban un dolor inmenso, ahora mostraban una chispa brillante de esperanza, de alivio profundo, de la ansiada libertad que había encontrado en sus brazos, en el amor incondicional que ella le ofrecía sin pedir nada a cambio, sin esperar nada a cambio. «Abuela, yo no quería hablar antes», susurró Lucas, su voz aún rasposa y frágil por el largo silencio forzado, pero más clara y decidida ahora, cada palabra una pequeña victoria personal sobre el miedo paralizante que lo había silenciado durante tanto tiempo. «Papá me dijo que si hablaba, me alejaría de ti para siempre, que nunca más te vería, y que me castigaría, que me encerraría en un lugar oscuro donde nadie pudiera encontrarme para que estuviera solo, completamente solo, sin nadie que lo quisiera ni lo protegiera, sin nadie que lo amara». Sus palabras, pronunciadas con la inocencia y la pureza desgarradora de un niño, eran el testimonio final, la confirmación irrefutable y desgarradora de la coacción brutal, y las amenazas constantes que había sufrido a manos de su propio padre, un relato que destrozaba de forma implacable cualquier argumento de los abogados de Ricardo, un relato que confirmaba la crueldad intrínseca de su progenitor, un hombre sin escrúpulos ni moral alguna, un ser despiadado. Elena lo abrazó aún más fuerte, sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido, pero también el inmenso amor que los unía, una conexión inquebrantable que había desafiado todas las barreras y que había triunfado sobre la oscuridad, sobre la maldad, sobre la injusticia. Su corazón latía con una mezcla de dolor y profunda alegría, la satisfacción inmensa de haber protegido a quien más amaba en este mundo cruel. La exnana, cuyo testimonio público había sido tan crucial para la virada de los acontecimientos en la Plaza Mayor, se acercó a Elena y a Lucas, con lágrimas genuinas en los ojos que reflejaban su arrepentimiento, arrepentida de su silencio inicial, pero ahora con una profunda sensación de liberación y de paz interior que la inundaba por completo, un alivio que no había sentido en años, un peso que se le quitaba de encima. «Lo siento mucho, señora Elena», dijo con la voz quebrada por la emoción y el remordimiento que la carcomía por dentro. «Debí haber hablado antes, debí haber hecho algo por Lucas, debí haberlo protegido con todas mis fuerzas de su propio padre, de su crueldad, de su indiferencia, pero tenía tanto miedo de Ricardo, de lo que me pudiera hacer a mí y a mi familia, de arruinar nuestras vidas. Él me amenazó con arruinar mi vida, y la de mis seres queridos si yo decía una sola palabra de lo que veía, de lo que presenciaba a diario en esa casa de horrores, en ese lugar de tormento. Su poder era enorme, señora Elena, un poder que asfixiaba, que oprimía a todos los que estaban cerca de él, que nos silenciaba a todos, pero usted ha sido más valiente que todos nosotros juntos, más fuerte que su poder y su influencia corrupta, más digna». Elena la abrazó con ternura, sin rencores ni reproches en su corazón, comprendiendo perfectamente el miedo que la había paralizado y la había silenciado durante tanto tiempo, el terror que Ricardo infundía en todos a su alrededor, con su mera presencia autoritaria, su mirada amenazante, su aura de poder. «Lo importante es que ahora has hablado», le dijo Elena, con una ternura infinita y una sonrisa sincera que le iluminó el rostro, «que la verdad ha salido a la luz, y que Lucas por fin está a salvo y libre para hablar, para ser él mismo, para contar su historia al mundo entero sin miedo. Tu valentía ha sido fundamental, ha sido un pilar inquebrantable para la verdad, no te y atormentes más por lo que pasó. El pasado ya quedó atrás, ahora hay esperanza». La paz, lentamente, comenzaba a llenar el aire de la plaza, una paz largamente anhelada por todos, por un pueblo sediento de justicia y de verdad.
El rostro de Ricardo, antes sereno, altivo e inquebrantable como una estatua de mármol, se contrajo en una mueca irreconocible de ira contenida y frustración absoluta, un doloroso reflejo de su impotencia más profunda, de su fracaso estrepitoso y humillante ante los ojos del mundo entero, ante la mirada de millones de personas. La derrota, antes impensable para un hombre de su calibre y poder ilimitado, era ahora una realidad palpable, ineludible, una bofetada cruel, en la cara de su orgullo desmedido, de su ego inflado hasta el delirio, hasta el punto de la locura. Sus abogados lo rodeaban, susurrándole consejos desesperados, intentando con todas sus fuerzas minimizar el daño irreparable que ya estaba hecho, el desastre que se cernía sobre él, pero ya era demasiado tarde, el daño era irreversible, su imagen pública estaba manchada de por vida, irrecuperable para siempre en la memoria colectiva del pueblo, en el juicio de la gente. Los reporteros, como buitres acechando a su presa moribunda, no lo dejaban en paz, asediándolo con preguntas incómodas e hirientes sobre su paternidad, sobre su crueldad, sobre la desalmada campaña de desprestigio que había orquestado sin escrúpulos, sin ofrecerle ningún resquicio de esperanza, para escapar de la cruda realidad de su caída, de su debacle, de su derrota. No tengo nada que decir. Todo esto es una farsa absurda y sin sentido, una conspiración en mi contra, una cacería de brujas sin fundamento, rugió Ricardo, su voz ronca de furia y desesperación, pero sus palabras carecían por completo de la autoridad imponente de antes, ahogadas por el clamor ensordecedor de la multitud, un clamor que exigía justicia para un niño inocente, un clamor que no lo dejaría en paz jamás, que lo perseguiría hasta el fin de sus días. Él sabía en lo más profundo de su ser que su vida había cambiado para siempre, y no para bien, había cavado su propia tumba con sus mentiras y su crueldad, su destino estaba sellado sin posibilidad de redención, ni de escape a su merecido castigo. La imagen de Ricardo, antes la de un magnate intocable y respetado en los círculos de poder, se desmoronaba día tras día en los titulares sensacionalistas de la prensa del corazón, que ahora lo retrataban sin piedad como un tirano doméstico, un padre cruel, y un manipulador sin escrúpulos, un verdadero monstruo a la luz pública que había abusado de su propio hijo. Sus contactos en los medios, antes leales y comprados por su dinero y su influencia, ahora se distanciaban de él rápidamente, temerosos de manchar su propia reputación, al asociarse con un hombre tan vilipendiado por la opinión pública, por la masa indignada que clamaba justicia y verdad. Sus negocios comenzaron a sufrir pérdidas cuantiosas e irreparables, los inversores retiraban su apoyo, los socios cancelaban acuerdos millonarios, y su fortuna, antes ilimitada y ostentosa, se veía mermada drásticamente por el escándalo público, por las investigaciones en curso, y por las demandas judiciales que comenzaban a acumularse en su cecavi, amenazando con despojarlo de absolutamente todo lo que valoraba, de todo lo que había construido con tanta astucia y crueldad a lo largo de los años, con su ambición desmedida y su sed de poder. La soledad más absoluta se cernía sobre él como una sombra fría y persistente, sus amigos lo abandonaban sin mirar atrás, sus defensores se volvían escasos y reticentes a su lado, dejándolo solo ante la furia de la gente y la implacable mano de la justicia que, por fin, lo alcanzaba, sin posibilidad de escape. Su sonrisa de suficiencia había desaparecido por completo, reemplazada por una mueca de desesperación y de derrota absoluta, sin esperanza alguna de redención ni de escape a su merecido destino, a su cruel castigo. Algo en él se había roto para siempre, su vida anterior ya no existía, su mundo se había desmoronado sin retorno. La conmoción de la Plaza Mayor se extendió más allá de sus confines, alcanzando a todos aquellos que habían sido cómplices silenciosos o herramientas obedientes en la maquinaria de Ricardo, especialmente a Camila, su prometida despechada, quien, según algunas informaciones de los medios de comunicación, se encontraba estratégicamente entre la multitud, oculta tras unas gafas de sol oscuras que le cubrían la mitad del rostro, observando con una mezcla inusual de sorpresa genuina y una satisfacción perversa, la caída estrepitosa en desgracia de su exprometido, un momento de venganza fría que ella había ansiado en secreto durante mucho tiempo. Aunque Camila había participado activamente en la campaña de desprestigio contra Elena, sus motivos eran profundamente personales. Un desquite amargo por la humillación pública de la boda cancelada, por el daño irreparable a su propia reputación social y por la traición que sentía que le había infligido Ricardo, el hombre que la había abandonado en el altar. Verlo humillado de esa manera, despojado por completo de su aura de invencibilidad y de su intocable prestigio, la llenaba de un sentimiento agrid, dulce, de una compleja mezcla de emociones que no podía descifrar del todo,
entre el triunfo y la culpa, entre la alegría y el remordimiento. Sabía que su propia imagen también se vería inevitablemente afectada por su asociación pasada con él, por su relación amorosa y por sus acciones. Pero la humillación pública de Ricardo era, para su herido orgullo, un bálsamo reconfortante. Una caricia para su alma resentida que no encontraba sosiego ni paz. Este es el verdadero Ricardo, pensó Camila, su mente trabajando a 1000 por hora, analizando cada detalle de la situación, el hombre cruel y sin escrúpulos que siempre fue en la oscuridad, oculto tras una máscara de respetabilidad y de bondad, y ahora, por fin el mundo entero lo sabe, su verdadera naturaleza ha sido expuesta. Su caída era inevitable, solo era cuestión de tiempo para que la verdad saliera a la luz, y lo destruyera todo a su paso, sin dejar rastro de su antiguo poder, ni de su prestigio, sin dejar nada en pie. Una sonrisa fugaz, casi imperceptible, cruzó sus labios finos. Una mezcla de triunfo y de amargo lamento, de venganza satisfecha. Algo dentro de ella, sin embargo, comenzaba a resquebrajarse, una semilla de arrepentimiento y de culpa. La multitud, con el espíritu encendido por la injusticia presenciada y la victoria innegable de la verdad, se mantuvo en la Plaza Mayor mucho después de que los medios de comunicación comenzaran a dispersarse, sus voces convertidas en un coro unísono de apoyo incondicional a Elena y a Lucas, un canto vibrante a la justicia, a la bondad y a la esperanza. Pancartas improvisadas con el lema «Justicia para Lucas» se alzaron por encima de la gente, formando un mar de rostros anónimos, pero llenos de empatía sincera y de solidaridad humana, que habían presenciado en directo la espectacular caída de un gigante y la conmovedora victoria de una abuela, la fuerza pura del amor incondicional que todo lo puede. Las redes sociales se incendiaron con hashtags virales como #Elena Heroína y #Lucas tiene voz, amplificando con una velocidad vertiginosa el mensaje de justicia y esperanza, trascendiendo las fronteras y los idiomas, convirtiendo la historia de Lucas en un símbolo global de resiliencia y de su superación ante la adversidad, ante la opresión. Elena, con Lucas seguro y tranquilo en sus brazos, se sintió abrumada por una emoción profunda y una gratitud inmensa. La gratitud de saber, por fin, que no estaba sola en esta titánica batalla, que la bondad y la justicia aún tenían un cabida real, en un mundo que a menudo parecía ser cruel, implacable y sin piedad alguna, sin una pizca de humanidad, sin una luz al final del túnel. Un sentimiento de esperanza floreció en su pecho, una promesa de un futuro mejor que se alzaba ante ella y su nieto, un futuro lleno de paz y de alegría. Nunca me imaginé que esto llegaría tan lejos, pensó Elena, mientras observaba a Lucas jugar con una libertad recién descubierta, y una sonrisa sincera en su rostro. Pero Lucas merecía que se escuchara su verdad, que su voz fuera liberada de las cadenas del silencio, sin importar el precio que yo tuviera que pagar por ello. Su libertad no tiene precio, no tiene valor monetario. Su dignidad brillaba con más fuerza que nunca, su coraje inspiraba a muchos, convirtiéndose en un faro de esperanza para los desfavorecidos, para los oprimidos, para los que no tenían voz. Los días siguientes a la revelación impactante en la Plaza Mayor fueron un torbellino incesante de actividad legal y mediática, de noticias y de investigaciones. Las autoridades iniciaron formalmente una investigación exhaustiva contra Ricardo por maltrato infantil, negligencia grave y coacción, basándose firmemente en el testimonio valiente de la ex-nana, y, lo más importante, en el conmovedor testimonio de Lucas, quien ahora hablaba sin miedo, contando detalles desgarradores de su vida en la ostentosa mansión de su padre, revelando las sombras y los horrores que había soportado en silencio durante años, sin que nadie lo ayudara. El cuaderno de dibujos de Lucas, antes considerado un simple pasatiempo infantil sin importancia, se convirtió en una pieza clave e irrefutable de evidencia forense. Sus trazos inocentes, antes considerados meros garabatos sin valor, ahora eran pruebas contundentes de un sufrimiento oculto, de una verdad que clamaba por ser reconocida, por ser escuchada por todos los expertos. Y por el mundo entero, una verdad que ya no podía ser silenciada. Los dibujos, meticulosamente analizados por psicólogos infantiles y grafólogos especializados, revelaron patrones claros de ansiedad severa, miedo profundo y aislamiento extremo, confirmando la dolorosa realidad que Elena había intuido desde el principio con su instinto de abuela, una realidad que Ricardo había intentado silenciar con todas sus fuerzas, con todos sus vastos recursos, con su dinero y su influencia. El mundo de Ricardo se venía abajo con una rapidez alarmante, pieza a pieza, sin que él pudiera hacer nada para detener la caída, para evitar su destino,
que ya estaba escrito en las estrellas, sin posibilidad de retorno. La mansión de Ricardo, antes un santuario impenetrable de lujo, de intriga y de secretos ocultos, se transformó en un símbolo palpable de su caída, un monumento a la hipocresía descarada y a la crueldad más vil, su opulencia un contraste sombrío y grotesco con el sufrimiento que había albergado entre sus paredes silenciosas y frías, sin una pizca de calidez humana, sin una luz de esperanza. Lucas, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo que regresar a ese lugar de tormento y soledad, encontrando refugio seguro y un amor incondicional en el humilde, pero cálido y amoroso hogar de su abuela, donde la risa sincera y el afecto genuino reemplazaron el silencio ensordecedor y el miedo paralizante que habían dominado su vida, donde la luz de la esperanza y la alegría comenzaba a brillar con una fuerza inusitada en su pequeño corazón, sanando sus heridas. Su voz, aunque aún un poco tímida al principio, se hacía más fuerte y clara cada día que pasaba, una melodía de libertad que resonaba en cada rincón de la casa, llenándola de vida, de esperanza, de una alegría contagiosa que transformaba todo a su alrededor. Y sus dibujos, antes oscuros y sombríos, ahora estaban llenos de colores brillantes, de figuras alegres y de escenas de felicidad familiar. Un reflejo innegable de la paz que, por fin, había encontrado en lo más profundo de su pequeño ser, en la seguridad de los brazos de su abuela. Elena, al verlo sonreír sin reservas, al escucharlo hablar sin reservas sobre sus sueños y sus miedos más profundos, sentía que cada sacrificio, cada lágrima derramada en esta batalla, había valido la pena, que la victoria de Lucas era su propia victoria personal, su propia salvación, su propia redención del dolor que la había consumido. La vida, para ambos, tomaba un nuevo y esperanzador rumbo, un nuevo amanecer lleno de promesas y de felicidad que se alzaba ante ellos, sin sombras ni miedos. La batalla legal contra Ricardo se reveló larga y ardua, un proceso complejo que puso a prueba la paciencia y la inquebrantable resistencia de Elena, pero ella no flaqueó ni un solo instante, impulsada por el amor incondicional que sentía por su nieto, y por el deseo ardiente de justicia, una llama que nunca se apagó en su noble corazón, que la mantenía viva. Los abogados de Ricardo, liderados por un Damián ahora visiblemente menos arrogante y mucho más a la defensiva, intentaron todas las estratagemas posibles para desacreditar a Elena y a los testigos clave, para sembrar dudas y confusión en la mente del jurado y del juez, pero la evidencia reunida era abrumadora, el testimonio de Lucas, claro, conciso y desgarrador, y la presión pública implacable, hicieron que sus esfuerzos fueran inútiles, vanos y fútiles, sin ningún efecto real sobre la balanza de la justicia. La aparición de Lucas en el juicio, su pequeña figura de pie frente al imponente tribunal, contándole al juez y a todos los presentes su conmovedora versión de los hechos, fue un momento de una emotividad desgarradora, una escena que conmovió hasta a los más escépticos y que, de forma irreversible, selló el destino de Ricardo, sin marcha atrás posible, sin una pizca de esperanza para él, sin escapatoria. Con una voz que, aunque todavía un poco infantil, era ahora clara y firme, Lucas relató con una sinceridad aplastante los episodios de negligencia, el miedo constante e incesante a su padre, la forma en que el silencio se había convertido en su única protección, en su única defensa desesperada contra la crueldad de su entorno, contra la indiferencia absoluta de su progenitor. Sus palabras, tan puras y honestas en su esencia, eran un contraste brutal e impactante con las mentiras y las manipulaciones descaradas de Ricardo y sus abogados, un contraste que no pasó desapercibido para el jurado o para el juez, ni para los numerosos periodistas que cubrían el juicio con una avidez insaciable, esperando cada palabra, cada gesto, cada reacción. La sala contuvo la respiración colectivamente. Las lágrimas corrieron por los rostros de muchos de los presentes. El impacto emocional era innegable, irrefutable, una verdad que golpeaba directamente el alma de todos, dejando una marca imborrable en sus corazones. Pensé que nunca podría hablar, que mi voz se había perdido para siempre en la oscuridad más profunda, pensó Lucas, su mirada de esperanza, ya sin miedo, fija en Elena, que le ofrecía un refugio seguro, una promesa de amor y de libertad. El jurado asintió con pesar, el veredicto ya se sentía en el aire, la justicia estaba cerca. Ricardo, presente en la sala del tribunal, se hundió visiblemente en su asiento, su figura antes imponente ahora encogida, derrotada y patética, incapaz de sostener la mirada acusadora de su propio hijo,
incapaz de enfrentar la verdad que, por fin, lo había alcanzado y lo había despojado de su poder, de su prestigio y de su arrogancia desmedida, de todo aquello que tanto valoraba en la vida. Su intento desesperado de desacreditar a Helena, de internar a Lucas en un lugar oscuro y desconocido, de silenciar la verdad a cualquier costo, había fracasado estrepitosamente, volviéndose en su contra con una fuerza devastadora que lo consumía por dentro, dejándolo vacío y sin esperanza, sin nada. La justicia, esa misma justicia que él había manipulado y comprado durante años con su dinero y su influencia, ahora se alzaba implacable en su contra, dictando un veredicto que marcaría el fin de su impunidad, el fin de su reino de sombras y de mentiras, que había construido con tanta maestría y maldad, con su hipocresía. Su rostro, antes inmutable y frío como el mármol, reflejaba ahora la desesperación absoluta de un hombre que lo había perdido absolutamente todo: su fortuna, su reputación, y lo más importante de todo, a su propio hijo, a su propia familia, a su propio legado. La condena de Ricardo fue un golpe resonante para el mundo de la alta sociedad madrileña, una advertencia clara y contundente de que ni el dinero ni el poder absoluto podían comprar la impunidad, que la verdad, por humilde y frágil que fuera, siempre encontraba su camino para ser revelada, para ser escuchada por todos, sin importar las barreras que se interpusieran. Lucas obtuvo la custodia compartida con su abuela Helena, asegurando que su vida estaría llena de amor, de seguridad y de la libertad que tanto le habían negado, que tanto había anhelado en silencio durante años, en su soledad. La Plaza Mayor, ese escenario de la dramática revelación pública, se convirtió en un lugar emblemático para la ciudad, un recordatorio constante de la fuerza inquebrantable de una abuela y del poder transformador de una voz infantil, que por fin había encontrado su libertad, su propia redención del pasado. El desenlace, aunque doloroso y lleno de consecuencias irreversibles para Ricardo, fue un triunfo rotundo para la justicia, para la bondad humana y para el amor incondicional que, a pesar de todos los obstáculos, siempre encuentra su camino para prevalecer, para triunfar sobre la oscuridad y la adversidad, para iluminar el mundo. Era el inicio de una nueva vida llena de esperanza para Lucas y Helena, un nuevo y brillante amanecer que se alzaba ante ellos, lleno de promesas y de felicidad. La victoria judicial, aunque largamente esperada y recibida con un suspiro colectivo de alivio por parte de la opinión pública, no marcó el final absoluto de la ardua y dolorosa travesía de Helena, sino que más bien significó un nuevo y desafiante comienzo en su vida, una senda repleta de responsabilidades, de esperanzas renovadas y de un propósito inquebrantable que la impulsaba hacia adelante, desafiando cualquier obstáculo que pudiera interponerse en su camino. Su corazón, aunque ahora más sereno y en paz, aún resonaba con los ecos amargos de la batalla librada, con las cicatrices invisibles que el dolor y la injusticia habían dejado en su alma, recordándole constantemente la fragilidad de la felicidad y la importancia innegable de la vigilancia perpetua, de la lucha constante por la verdad, por la justicia. La avalancha de llamadas telefónicas y de entrevistas la abrumó por completo, transformando su tranquila existencia anterior en un torbellino incesante de atención pública, una situación completamente nueva para ella, acostumbrada a la discreción de su vida cotidiana y a la rutina de su trabajo. Sin embargo, en medio de todo ese aluvión de reconocimiento, Helena encontraba su verdadero refugio y su única fuente de energía inagotable en la presencia serena y reconfortante de Lucas, el pequeño que, ahora, libre del miedo y del silencio asfixiante, comenzaba a florecer como una flor delicada pero resistente, después de una larga y gélida primavera, recuperando su alegría y su inocencia. La mera visión de la sonrisa sincera de su nieto era para ella el bálsamo más poderoso, la recompensa más dulce por todos los sacrificios personales que había tenido que hacer en este largo camino hacia la justicia, hacia la verdad, hacia la libertad de Lucas. Mi pequeño milagro, pensó Helena, la luz de mi vida, mi mayor victoria en este mundo, mi razón de ser, mi esperanza más pura. Ricardo, por su parte, se enfrentó a un destino completamente diferente, un abismo de consecuencias legales y personales que se abría a sus pies, devorando sin piedad todo aquello que alguna vez había definido su existencia de magnate intocable y respetado en los círculos de poder, de influencia y de lujo. La condena pública que había recibido, amplificada por los medios de comunicación y las redes sociales, fue solo el preámbulo de una serie de reveses judiciales y financieros que lo despojaron de su fortuna, de su reputación, y lo más doloroso para un hombre tan orgulloso y arrogante, de la máscara de respetabilidad que había cultivado con tanto esmero a lo largo de los años, con una hipocresía descarada y una frialdad deshumanizada,
Sus abogados, antes tan implacables y arrogantes en su defensa, ahora se veían reducidos a meros espectadores de su caída, incapaces de detener la avalancha imparable de evidencia y de testimonio que se alzaba en su contra, sin poder hacer nada. Los cargos por maltrato infantil y negligencia grave, antes minimizados por su influencia y su dinero, ahora pesaban como una losa de mármol frío sobre su conciencia, asegurando que su futuro estaría ligado a la justicia que, por fin, lo había alcanzado, despojándolo de su impunidad y de su libertad. Las investigaciones financieras revelaron una red intrincada de irregularidades que habían sido la base de su imperio, acelerando su declive y asegurando que su fortuna se desvaneciera como el humo en el aire, dejándolo en la ruina, solo y sin el poder que tanto había valorado y explotado, sin nada de valor. Todo se ha ido, pensó Ricardo, todo lo que construí se ha desvanecido como un castillo de arena arrastrado por la marea implacable, ya no tengo nada de valor, estoy vacío, estoy solo, estoy perdido para siempre. En medio de la vorágine de acontecimientos y de la nueva, aunque a veces agotadora, vida pública que Elena llevaba, surgió con una claridad meridiana la inquebrantable convicción de que su experiencia personal, la dolorosa y transformadora odisea que había vivido junto a Lucas, no podía ni debía quedar confinada a los anales de la historia, a un mero recuerdo personal. Por el contrario, tenía que convertirse en un faro de esperanza, en una fuente de inspiración y de apoyo tangible para otras familias que, como la suya, habían sufrido en silencio las garras invisibles y crueles de la injusticia y de la opresión que a menudo se esconden tras las puertas cerradas de la riqueza y el poder desmedido, de la influencia corrupta. Fue así como, con el corazón en la mano y la férrea determinación que la caracterizaba, Elena decidió emprender una nueva y monumental misión en su vida, una misión que trascendía su propio dolor personal para abrazar una causa universal. La protección de los niños vulnerables, y el empoderamiento de sus voces silenciadas, de sus verdades oprimidas y de sus derechos más fundamentales. Inspirada profundamente por el coraje indomable de Lucas y por la fuerza innegable de aquel cuaderno con dibujos que había sido su única arma, su voz silenciosa en medio del caos, Elena fundó con el apoyo generoso de la comunidad y de muchos voluntarios, la Fundación La Voz de Lucas. Esta institución, nacida del dolor pero impulsada por la esperanza más pura, se dedicaría a ofrecer asesoramiento legal, apoyo psicológico y recursos educativos a niños y familias que hubieran sido víctimas de abusos, asegurando que ninguna voz infantil volviera a ser silenciada por el miedo, por la crueldad o por la injusticia. Este es nuestro legado, pensó Elena con profunda emoción, la esperanza para muchos Lucas más que sufren en silencio y que esperan ser rescatados, la luz en la oscuridad. Elena, a pesar de su avanzada edad y de las limitaciones físicas que la vida le había impuesto con el paso del tiempo y el incansable trabajo que había realizado limpiando casas ajenas, asumió con una pasión renovada y una dedicación inquebrantable el liderazgo de la Fundación La Voz de Lucas, transformando su propia experiencia de dolor y de lucha en una valiosa herramienta de empatía, de comprensión y de guía incondicional para aquellas familias que se acercaban a la Fundación, buscando desesperadamente un rayo de esperanza en sus propias tormentas personales, en sus propias batallas. Su oficina, humilde pero siempre acogedora, se convirtió rápidamente en un santuario de confianza, en un espacio seguro donde los padres y los niños podían compartir sus historias más dolorosas, sus miedos más profundos y sus anhelos más íntimos sin temor a ser juzgados, sin miedo a la indiferencia o al desprecio de la sociedad, de la gente. Encontraban en Elena no solo a una líder, sino también a una confidente, a una aliada incondicional, a una figura materna que comprendía perfectamente la magnitud de su sufrimiento, porque ella misma lo había vivido en carne propia, en lo más profundo de su ser, en su propia piel, en su propia alma. Ella, con la misma dignidad que había exhibido al limpiar casas, ahora limpiaba las heridas del alma de los niños y de sus familias, restaurando su esperanza y su confianza en el mundo, en la justicia, en la bondad humana. Recordaba cada detalle de su propia batalla legal, cada obstáculo superado, y utilizaba esa memoria para construir estrategias efectivas, para ofrecer consejos prácticos, y para infundir la inquebrantable esperanza de que la justicia, aunque a veces lenta y dolorosa, finalmente prevalecería, sin lugar a dudas. Cada niño merece que su voz sea escuchada, pensaba Elena con profunda convicción, cada historia merece ser protegida y defendida con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor. Lucas, el niño que había sido el epicentro de toda esta conmovedora historia de lucha y de redención, encontró en el hogar de su abuela Elena no solo un refugio seguro y cálido,
sino también el terreno fértil necesario para sanar las profundas heridas emocionales que el abandono y el maltrato de su padre le habían infligido. Para florecer y para recuperar su esencia más pura, su alegría, su inocencia, su voz, su libertad más ansiada. Su voz, antes un susurro frágil y apenas audible, se fortalecía y se hacía más clara con cada día que pasaba. Una melodía de libertad que resonaba en cada rincón de la casa, llenándola de vida, de esperanza, de una alegría contagiosa que transformaba todo a su alrededor, inundando sus vidas. Ya no era un niño mudo o asustado, sino un pequeño explorador del lenguaje, un entusiasta orador que disfrutaba contando sus historias, sus sueños, sus aventuras, compartiendo sus pensamientos con una libertad y una confianza que nadie se atrevía a imaginar, asombrando a todos con su elocuencia. Sus dibujos, antes sombríos y llenos de figuras amenazantes, ahora se transformaban en explosiones de color vibrante, en representaciones alegres de familias unidas y de paisajes llenos de luz y esperanza, un reflejo innegable de la paz que había encontrado en lo más profundo de su pequeño corazón, en la seguridad del amor de su abuela. La escuela se convirtió para él en un espacio de descubrimiento y de aprendizaje, donde su curiosidad innata y su inteligencia vivaz brillaban con una intensidad inusitada, asombrados sus compañeros y maestros por su resiliencia y su capacidad de adaptación, por su espíritu inquebrantable. Su presencia, su sonrisa sincera, eran para la Fundación La Voz de Lucas una inspiración constante, un recordatorio vívido de la importancia de su noble causa, de su misión vital. La Fundación La Voz de Lucas no tardó en extender sus brazos solidarios más allá de los límites de la comunidad local, convirtiéndose en un verdadero catalizador de cambio y de esperanza para un número creciente de familias que, a lo largo y ancho de España, sufrían en silencio las mismas injusticias y los mismos abandonos emocionales que Lucas había padecido en su propia vida. Las historias de éxito comenzaron a multiplicarse rápidamente, como un eco de esperanza que se propagaba a la velocidad del viento, cada una de ellas un testimonio conmovedor del poder transformador del amor incondicional, de la perseverancia inquebrantable y del apoyo profesional y humano que la Fundación ofrecía sin reservas, con una generosidad desinteresada que conmovía el alma. Una de las primeras familias en recibir ayuda fue la de Ana, una madre soltera que luchaba desesperadamente por la custodia de su hija, víctima de un padre manipulador y violento. Gracias al asesoramiento legal experto de la Fundación SIN y al apoyo emocional de Elena, Ana logró no solo obtener la custodia plena de su pequeña, sino también restaurar la confianza y la alegría en la vida de su hija, quien, al igual que Lucas, había encontrado su voz, su propia libertad y su propia dignidad. Otra historia impactante fue la de los hermanos Carlos y María, separados injustamente de su abuela por un sistema que favorecía el poder económico del padre. La Fundación luchó incansablemente por su reunificación familiar, movilizando a la comunidad y a los medios, logrando que los niños volvieran al lado de su abuela, el único refugio de amor y seguridad que conocían, el único lugar donde se sentían protegidos y amados. No hay mayor satisfacción que ver la luz en los ojos de un niño que ha sido rescatado de la oscuridad, pensó Elena conmovida. Cada victoria es un rayo de esperanza para todos los que luchan por la justicia, por la verdad y por la dignidad de los más vulnerables. La repercusión del caso de Lucas y el surgimiento de la Fundación La Voz de Lucas no solo se limitaron al ámbito legal y al asistencial, sino que resonaron profundamente en el imaginario colectivo de la sociedad española, marcando un antes y un después en la percepción pública sobre el maltrato infantil, la negligencia emocional y la crucial importancia de escuchar las voces a menudo silenciadas, de los niños, de los más vulnerables y de los que no pueden defenderse por sí mismos. El evento en la Plaza Mayor de Madrid, inmortalizado por las cámaras y los titulares de prensa, se convirtió en un símbolo perenne de la resistencia contra el abuso de poder, en un recordatorio constante de que la verdad, por frágil y humilde que fuera, siempre encontraría su camino para salir a la luz, sin importar las barreras que los poderosos intentaran interponer con su dinero, su influencia o sus mentiras descaradas, con su crueldad y su hipocresía. Las calles de Madrid, antes ajenas a tales demostraciones de justicia social, vieron florecer murales y grafitis artísticos que representaban a Lucas y a Elena, convertidos en verdaderos íconos de la lucha por la justicia, en una fuente inagotable de inspiración para todos aquellos que creían en la bondad humana y en la necesidad de proteger a los inocentes, a los que no tienen voz. La historia se estudiaba en las escuelas y universidades, como un ejemplo claro de cómo la valentía de una sola abuela, impulsada por un amor incondicional, podía desmoronar un imperio de mentiras,
abriendo los ojos de toda una sociedad a una realidad que muchos habían preferido ignorar durante años. Hemos logrado lo impensable, pensaba Elena con una mezcla de asombro y de orgullo legítimo. Hemos dado voz a los que no la tenían, hemos abierto los ojos a un país entero, y eso es nuestra mayor victoria, nuestro legado más valioso, nuestra mayor recompensa en esta vida. Camila, la ex prometida de Ricardo, cuyo papel en la campaña de desprestigio contra Elena había sido tan público y dañino, experimentó una transformación personal profunda y, en cierto modo, inesperada, a raíz de la impactante revelación en la Plaza Mayor y de la subsiguiente caída estrepitosa de Ricardo, el hombre con el que había estado a punto de casarse, con quien había compartido sus sueños más íntimos. Aunque su motivación inicial había sido el despecho y el deseo amargo de venganza, la magnitud de la crueldad de Ricardo, expuesta sin tapujos ante el mundo, y el sufrimiento desgarrador de Lucas, el niño al que había tratado con una frialdad y una indiferencia que helaban la sangre, la obligaron a confrontar sus propias acciones, sus propias omisiones y su propia complicidad en la orquestación de la injusticia. Las noches sin dormir, los pensamientos recurrentes sobre el rostro de Lucas y el dolor silencioso de Elena, la carcomían por dentro, llenándola de un remordimiento creciente, de una culpa insoportable, un peso moral que no la dejaba en paz, que la atormentaba sin cesar. Decidió, con una valentía que hasta entonces no había creído poseer, buscar la manera de enmendar sus errores, de reparar el daño que había causado, de contribuir de alguna forma a la causa de la justicia que Elena había defendido con tanta pasión, con tanta dignidad. Aunque sabía que el perdón no sería fácil de obtener, se acercó a la Fundación La Voz de Lucas, ofreciendo su ayuda, sus contactos y sus recursos para apoyar la noble causa, esperando, en lo más profundo de su ser, encontrar un camino hacia la redención personal y la paz interior que tanto anhelaba. Debo hacer lo correcto, pensó Camila, debo redimirme de mis errores, debo encontrar la manera de sanar las heridas que he ayudado a infligir, debo encontrar la paz. La vida de Elena, a pesar de las nuevas responsabilidades de la Fundación La Voz de Lucas y de la incesante atención mediática, conservó esa esencia humilde y sencilla que siempre la había caracterizado, una autenticidad que la diferenciaba de la opulencia y el lujo superfluo que había definido la existencia de Ricardo, su exyerno, un hombre sin escrúpulos. Ella seguía viviendo en su modesto apartamento, el mismo que había sido testigo silencioso de sus penas y de sus alegrías, un refugio de calidez y de amor que contrastaba drásticamente con la fría y ostentosa mansión de Ricardo, un lugar sin alma, sin vida, sin amor. Los pequeños placeres de la vida, esos que la habían sostenido en los momentos más oscuros de su lucha, seguían siendo su mayor consuelo y su fuente inagotable de felicidad genuina. El aroma del café recién hecho por las mañanas, la lectura de un buen libro al atardecer en su sillón favorito, las conversaciones entrañables con sus vecinos de toda la vida y las risas de Lucas, esas risas que ahora llenaban su hogar de una luz inusitada, de una alegría contagiosa. No buscaba la fama, ni la fortuna, solo la satisfacción inmensa de ver a Lucas crecer feliz y libre, y la certeza de que su trabajo en la fundación estaba marcando una diferencia real en la vida de muchos otros niños, rescatándolos de las garras de la injusticia y de la opresión. La dignidad que siempre la había acompañado se había magnificado con su nueva misión, convirtiéndola en un verdadero faro de esperanza, en un ejemplo a seguir para muchos. Mi riqueza no está en el dinero, pensaba Elena con profunda serenidad, está en el amor de Lucas y en la sonrisa de cada niño al que podemos ayudar a encontrar su propia voz, su propia libertad, su propia dignidad, su propia vida. La relación entre Elena y la ex nana de Lucas, Sofía, se transformó en un vínculo de profunda gratitud y respeto, forjado en la lucha y en el dolor compartido. Sofía, habiendo encontrado perdón y guía en Elena, se unió a la fundación, aportando su experiencia y empatía, un testimonio vivo de que la redención es posible, y que la bondad siempre triunfa. Todos merecemos una segunda oportunidad, pensó Elena al ver a Sofía trabajar con tanta pasión, y todos tenemos la capacidad de hacer lo correcto, de cambiar nuestro destino, de ser mejores personas. El incansable trabajo de Elena al frente de la Fundación La Voz de Lucas no pasó desapercibido, trascendiendo las fronteras de Madrid para ser reconocido a nivel nacional, e incluso internacional, como un ejemplo inspirador de liderazgo, de resiliencia, y de una inquebrantable dedicación a la protección de los derechos de la infancia, especialmente de aquellos niños que habían sido víctimas de abuso o negligencia, de los que habían sido brutalmente silenciados por la crueldad de los adultos.
Fue galardonada con prestigiosos premios humanitarios, y con condecoraciones cívicas que celebraban su heroísmo discreto, su valentía silenciosa y su compromiso inquebrantable con la justicia, con la verdad, con la dignidad de los más vulnerables, de los que no tenían voz para defenderse de los abusos de los poderosos. Su historia, la de una humilde limpiadora de casas que había desafiado a un magnate millonario y había logrado derribar un imperio de mentiras y de corrupción, se narraba en documentales, en libros y en artículos de prensa, inspirando a millones de personas a creer en el poder del amor, en la fuerza de la perseverancia y en la capacidad transformadora de una sola voz que se alza contra la injusticia, contra la oscuridad, contra la opresión. Se convirtió en una oradora muy solicitada en conferencias sobre derechos de la infancia y protección familiar, compartiendo su experiencia personal y la visión de la Fundación, con un público cada vez más amplio y diverso, sembrando semillas de esperanza y de conciencia en cada rincón del mundo al que viajaba, con una humildad y una autenticidad que la hacían aún más grande y respetada. Un verdadero faro de luz. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo, pensó Elena con una profunda gratitud, pero cada niño rescatado, cada voz liberada, es la mayor recompensa, el mayor de los honores que la vida me podía dar, mi mayor tesoro, mi mayor legado. La Plaza Mayor de Madrid, escenario de la dramática revelación y de la conmovedora liberación de la voz de Lucas, adquirió un significado aún más profundo con el paso del tiempo, transformándose en un lugar de peregrinación y de memoria para miles de personas que, cada año, acudían a sus adoquines para rendir homenaje a la valentía de Elena y a la resiliencia de Lucas, a la victoria de la verdad sobre la mentira, del amor sobre el odio, de la justicia sobre la impunidad, de la bondad sobre la crueldad intrínseca de los adultos. Una pequeña placa conmemorativa, discreta pero profundamente emotiva, fue instalada en uno de los muros históricos de la plaza, en un lugar visible para todos los transeúntes, en honor a la Fundación La Voz de Lucas, y en recuerdo a la fecha en que la voz de un niño, silenciada por el miedo y la opresión, había roto el silencio para cambiar el curso de la justicia y la historia, para siempre, sin marcha atrás posible. La inscripción, grabada con letras sencillas, pero con un significado profundo, decía: en este lugar, la voz de Lucas rompió el silencio, y el amor de una abuela movió montañas de injusticia. Que su eco resuene por siempre, recordándonos que cada niño tiene derecho a ser escuchado, a ser amado, a ser libre. Familias enteras, padres con sus hijos en brazos, abuelos con sus nietos, se reunían en la plaza para leer la placa, para dejar flores, para encender velas y para compartir sus propias historias de lucha y de superación, encontrando en el legado de Elena y Lucas una fuente inagotable de inspiración, de esperanza y de una profunda convicción de que la justicia, tarde o temprano, siempre prevalecerá, sin lugar a dudas. Este lugar es sagrado, pensó Elena con una profunda emoción al observar la placa. Es el altar de la verdad, el templo de la justicia, el monumento a la valentía y al amor incondicional que todo lo puede, que todo lo transforma. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. La historia de Elena y Lucas, la abuela valiente y el niño que recuperó su voz, se grabó a fuego en el alma de Madrid y del mundo entero, trascendiendo las páginas de los periódicos y las pantallas de televisión, para convertirse en un relato universal de amor incondicional, de resiliencia inquebrantable, y de la búsqueda incansable de la verdad y de la justicia en un mundo a menudo cruel. Era un mensaje moral que resonaba con una claridad cristalina en el corazón de la humanidad, recordándonos a todos, sin excepción, que el amor de una abuela es, sin lugar a dudas, la voz más fuerte, la más poderosa, la más inquebrantable, una voz capaz de mover montañas de injusticia, de desentrañar los secretos más oscuros y de destapar la verdad más dolorosa, sin importar cuán formidable sea el poder o la influencia de aquellos que intentan silenciarla, de aquellos que intentan ocultarla con sus mentiras descaradas y su crueldad inherente. Su historia era un testimonio vivo y palpable de que la bondad, la compasión y la solidaridad son las verdaderas fuerzas que pueden transformar el mundo, que pueden sanar las heridas más profundas del alma, y que pueden construir un futuro más brillante y más justo para todos, especialmente para los más vulnerables, para los más inocentes, para los que no tienen voz para defenderse de los abusos de los poderosos y de la indiferencia de la sociedad. Y así, en el eco de una voz infantil liberada y en la inquebrantable fortaleza de una abuela, se encontraba la promesa eterna de que la verdad, por humilde y frágil que fuera en sus inicios, siempre encontraría su camino para prevalecer, para triunfar sobre la oscuridad y la adversidad, para iluminar el camino de todos, para siempre, sin fin, dejando un legado imborrable en la historia de la humanidad, un faro de esperanza y de amor eterno.